Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo Diga Sí al Alsec 2025. Y esta vez más millonario que nunca. Más de 360 millones de pesos en premios. 3 automóviles 0 kilómetro y una espectacular Toyota Hilux 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 4896 26 o contactanos a través de nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas: Funko, Barbie, Hot Wheels, Gaby, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20, o en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. Publicita en nuestra radio. Es hora de que tu negocio se escuche con más rock. Vos sos la única que me hace feliz. Este verano 2025. Conecta con una audiencia que sabe lo que es buena música. Radio Nuevo Día, FM 100.9, WhatsApp 2966516051. Contactanos ahora y hace que tus ventas vuelen.
Buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a este jueves pasado por agua y viento en Río Gallegos. De todas formas estamos aquí para acompañarte y ponerle toda la onda posible. Tampoco vamos a explotar de alegría. Más o menos. Algunos sí, Brian, algunos sí. Pero ya te voy a contar de esta situación. Bienvenidos a la mañana de Radio Nuevo Día. En este modo verano te acompañamos con esta propuesta que, busca informarte, traer entrevistas de la coyuntura y también distender un poco en este febrero, que ya empieza a transitar los últimos estertores del periodo vacacional y de el verano en sí, para muchos, preparándose para arrancar un nuevo año, el año escolar, el año laboral, el año deportivo, etcétera, etcétera. Si falta poquito para el año nuevo chino también, es cierto. Y en este jueves te cuento que la temperatura a esta hora, según indica el Servicio Meteorológico Nacional, después de algunos chaparrones que se presentaron en las primeras horas de la jornada y unas ráfagas de viento, la temperatura es de 8 grados 4, la sensación térmica de 4 grados 1, humedad del 87%, el viento sopla desde el oeste a 35 kilómetros por hora y hay una máxima pronosticada de 15 grados, de 15 grados, con lluvias fuertes previstas para horas de la mañana y vientos que podrían alcanzar incluso los 100 kilómetros en horas de la tarde. Así que se empiojó el jueves después de lo que fue un hermoso miércoles, pero habrá que hacerle frente. Como cada mañana, para hacerle frente está dispuesto el comandante Brian Álvarez en la selección musical y puesta en el aire. Soy un pastelito horneado de canela. La verdad que sí, Brian, tranquilamente podríamos habernos quedado en cama arrollados en la frazada y hacer... ¡Ay, no quiero levantarme nunca! Como Homero Simpson, era un día especial y que de pronto alguien venga y te despierte y te diga: tomá, te traje un mate calentito y estas tortas fritas. ¿O no, Brian? Es el sueño de cualquiera en esta jornada de jueves. Y quien está aquí también, fresco como una lechuga. ¿Por qué? ¿Por qué ese efecto? Está Héctor Mancilla con nosotros. ¿Cómo le va? Bien. Yo soy bueno, te perdono. ¿Cómo anda, comandante? ¿Todo bien? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien. Sí, se lo ve bien. Gracias. ¿Por algo en especial? No, todo bien, sí. Pasan bueno. cosas. ¿Pero qué pasó? ¿A vos te gusta la lluvia por eso? ¿Es por eso que estabas así? ¿Te gusta el viento? No, menos. No. Porque llegamos temprano y estaba Héctor bailando. Tambólico. Muy contento acá, bailando canciones de Alejandro Sanz y cosas así. Yo dije, ¿qué le habrá pasado? Esto es raro. Porque por lo general uno llega y lo ve concentrado, metido en las noticias, acá, en su lugar típico. Y hoy no sé qué pasó. Ayer estaba mirando Facebook, Brian, ¿viste? Noticias, denuncias RG, cosas, ¿viste? Incluso fotos. Una foto así de un vaso. Que no entendí qué era, pensé que era una limoneta con soda, no sé. Me vengo a enterar que era un whisky. Pero el whisky no era el tema de la foto. Había dos manos estrechándose. ¿Qué tiene para decir al respecto, estimado? No, muy bien. No. ¿Comió muy bien ayer? Sí, comí muy bien. Qué bueno, acá cerquita de barato. De la radio, bueno, barato. bonito y barato acá en la esquina. Sí. Usted la trajo al barrio, para jugar de local. Uh-huh. Y comió bien, rico. Muy bien, sí. Tomó como corresponde. Sí, unos lindos tragos. Nunca me cayó. No, para nada. No, tranqui, muy nada linda.
Bueno, me alegro. Muy recomendable la casona, ¿eh? ¿Sí? No pisa con nosotros, pero lo vamos a recomendar de onda nomás porque está acá, son vecinos y hay que fomentar el compre local. Sí, muy buenos precios, buena calidad en lo que elaboran. Y el lugar es lindo. El lugar es lindo. El lugar es muy lindo. Sí, agradable. Así que si quieren saber más de esto, se van a quedar con la intriga, no sean chusmas, loco. 10 y 16 en la República de Río Gallegos. ¿Me deja mandar un saludo? Pero claro que sí. Un saludo de cumpleaños a Mariana, que está de cumpleaños. Que los cumplas feliz. Mariana, un abrazo grande. Sepa que le vamos a dedicar un tema, ¿no? Bueno, pues se le puede dedicar a usted. Diga, elija, después fíjese y pídale a Brian, ¿no? Jueves de paritaria docente. Sí. Salgamos de este atolladero, mejor vamos con las noticias, ¿no? Sí, salí de ahí, maravilla. Jueves de paritaria docente distancia inicialmente por el valor de la canasta básica, que es el monto, el coeficiente que entiende ADOSAC que se debe equiparar desde las categorías más bajas o para ser correcto en mi alocución, un sueldo, un salario de un docente que recién inicia. Ya se habían encontrado el jueves pasado, el viernes, 31 de diciembre, y hoy, desde las 8 de la mañana, ya estaban reunidos. 31 de enero, amigo. De enero, exactamente, yo dije diciembre, ¿no? El lunes, sí. Es decir, dentro de 4 días, los docentes tienen que apropicuarse, presentarse en las escuelas. Sí. Pero bueno, todo está supeditado a esta situación, ¿no? El valor, según estima, de la canasta básica total en la Patagonia y en nuestra ciudad particularmente, según la Universidad Nacional de la Patagonia, San Juan Bosco, con sede en Comodoro, que digamos es la entidad más que hace más años sostiene y elabora esto. Claro, y es la única que en la Patagonia elabora esta porque lo hace todo para, incluso lo que hace la San Juan Bosco es que te tira todos los datos, no tan solo de Chubut, Santa Cruz, Tierra del Fuego, sino parte también de Río Negro. Exactamente, claro, todos los principales núcleos urbanos en nuestra provincia, por ejemplo, son Caleta y Gallegos, los que se miden, y después tenemos Ushuaia y Río Grande, y de hecho Gallegos es más caro que cualquier otra ciudad, según estas estimaciones, que más caro que Ushuaia. El resto de la... Sí, incluso que está más lejos, es raro eso, ¿no? Y justamente la canasta básica, según la Universidad Nacional San Juan Bosco, es 1.300.000. Entonces, desde ADOSAC dicen, este es nuestro piso. En diciembre de 2024 este mismo estudio señalaba que para completar la canasta básica alimentaria, que es, digamos, donde se establece la línea de indigencia, una familia en Río Gallegos necesitaba casi 600.000 pesos, 586.000, y 1.300.000 para no ser pobre, es decir, la canasta básica total, que incluye alquiler, si no me equivoco, y servicios. En tanto en Caleta, bueno, ahí hay una diferencia ínfima de 4.000 pesos, porque es 1.296.000, y justamente esto es lo que toma el sindicato para decir, bueno, estos coeficientes son lo que nosotros referenciamos para negociar. ¿Qué dijo Iris Rajido? Pidió actuar con responsabilidad frente a la realidad económica provincial. El famoso no tengo, hermano. Los ingresos en Santa Cruz están sujetos a múltiples factores, algunos de los cuales han sido determinados por el contexto nacional, como la salida de YPF de la provincia y la suspensión de aportes desde Nación a la provincia. Ante esta situación, el gobierno se ve obligado a diversificar sus estrategias para atender las demandas de los distintos sectores. Y en respuesta a ello, ADOSAC dijo: nosotros presentamos un estudio de la Universidad Nacional San Juan Bosco en el que se indica que
1.300.000 es el piso. Se recordó que el INDEC, los datos del INDEC, reflejan que en la Patagonia la canasta básica no supera el 1.060.000 para una familia de 4 integrantes, pero bueno, el otro estimativo hay 300.000 pesos de diferencia. El lunes 10 los docentes tienen que presentarse en las aulas. Así que hoy vamos a estar atentos y tenés que estar atento a la red de Nuevo Día, porque después de concluido esto ya DOSAC avisó que inmediatamente después de esto... Conferencia de prensa, ¿no? Conferencia de prensa y allí sabremos algunos datos más respecto de la negociación. Que voy a ser demasiado optimista, incluso iluso me diría. Ojalá que haya acuerdo. ¿Usted dice? Es una expresión de deseo. Expresión de deseo, ¿no? Claramente. Que raya quizás con la fantasía suya. Yo no tengo ninguna fantasía. ¿De qué hablas? De que hace un acuerdo. Mi fantasía sexual es que haya clases. Es una expresión de deseo porque, bueno, venimos del año pasado haber comenzado medianamente bien, pero bueno, terminado pero mal. Venimos de década y década. Y hay una cuestión también que hay que señalar en esta circunstancia. La fe de las partes, como dice Pedro Mancilla. Sí, eso por un lado, pero también de tomar la inflación mes a mes como el parámetro no es creíble. O sea, yo entiendo obviamente que el gobierno lo va a usar a su favor, el gobierno provincial, pero en este mes iban a aumentar los servicios, que finalmente por los cortes en el norte del país los suspendieron por un mes. Pero la carne aumentó en un 15% en estos últimos días, el combustible y por ende los alimentos aumentarán. Entonces después nos salen a decir que hay un 2,5 de inflación, pero no es cierto. Son poco creíbles los números del INDEC. Sí, bueno, de hecho está establecido el método y el coeficiente, que de hecho lo señalan incluso los actuales conductores de este órgano. Está desfasado en el tiempo porque de hecho... es de 2004 el armado de esta canasta y bueno, se ha modificado porque hay otras necesidades que ingresan allí, entre los servicios, por ejemplo, internet seguramente, aunque está obviamente se contempla en algunos casos en el ítem comunicaciones. No deja de ser una canasta que está vieja y que está medida con métodos desactualizados, exactamente. Sí, la noticia número 1 a esta hora del diario Nuevo Día. El saludo para Tony y para Fernando también, que están en redacción, para Lorena e Ivana, que están en redes, y para María Eugenia, que está en comercial, obviamente también para Sandro, que produce este espacio. Un buque pesquero cayó en la costa de Santa Cruz y fueron rescatados los muchachos que estaban allí, los marinos. De hecho hubo una alerta por derrame de combustible. El potero Shin pará, porque es Shin con X, Shi con S, I y Shi con J, I. El Shin 30 encalló justamente en una roca y los tripulantes fueron rescatados por... ¿Quién es el dueño del barco? Prefectura... Xi Jinping. Sí, claramente, podría ser tranquilamente. Un hombre fue trasladado al hospital y de hecho prefectura y embarcaciones privadas colaboraron en el rescate de los... ¿Hacia qué costa fue acá? ¿Deseados? ¿Lo habrán llevado? Exacto, sí, claramente. De hecho, la prefectura de Puerto Deseado es la que trabajó en el lugar para chequear, constatar que... No haya derrame de gasoil. Exactamente. Además, fue complejo el rescate porque fue una noche con mucho viento. Fue una noche con mucho viento y esto complejizaba el traslado o el rescate en principio de los muchachos. Uno fue trasladado hacia el hospital porque tenía fractura en una de sus manos. Y justamente concluyó pasada la medianoche de manera exitosa la evacuación de los marineros que fueron trasladados. ¿Y el barco remolcado, no? No tengo precisión respecto de si fue remolcado o no todavía. Pero bueno, estaba justamente en la costa y
debió establecerse un operativo ahí de urgencia que justamente concluyó, bueno, con los muchachos, al menos con los marineros a salvo. ¿Qué más? Ayer también noticias que, bueno, entiendo yo por el tono, incluso en el que lo comunica el gobierno, no son buenas, porque respecto de la marcha de YPF de Santa Cruz, Vidal dijo que se vienen días difíciles, de mucho tire y afloje, y volvió a responsabilizar a las anteriores gestiones, que tuvieron a un santacruceño, Pablo González, en el último mandato. Sí. Y al anterior, que era de Galucho, en la época de Mauricio Macri. Galucho estuvo en YPF. No, ¿en YPF? Claro. ¿Y sabes qué? Galucho estuvo con Cristina también. Que de hecho Galucho después se fue y se hizo su propia empresa, ahora está haciendo la guita gorda en Vaga Muerta. Vaga Muerta con una empresa, sí. ¿Cómo avivamos Giles en este país, no? Bueno, Giles no, porque es un ingeniero, ¿no? Pero... Y después dicen que el Estado es malo, que el Estado... apadrinado a cada uno. No, cada uno. Pero bueno, en definitiva, Vidal estuvo reunido con el CEO de YPF, con Horacio Marín, y ni su cara ni sus palabras son demasiado alentadoras respecto de la conclusión, al menos de la reunión de ayer. Dijo no hubo humo blanco. No, claramente no. Nos enfrentamos a una intransigencia que impide a los santacruceños manejar el destino de nuestros recursos. Si gestiones anteriores intentaron ceder las áreas, concesionándolas y renegociándolas antes de los vencimientos con la excusa mentirosa de asegurar el futuro de las inversiones, eso no significa que nosotros hagamos lo mismo, dijo Vidal en la tarde de ayer. Recordó que las malas políticas nos han quitado parte de la soberanía sobre nuestros recursos y ahora YPF usa esos errores del pasado como argumento para romper los preacuerdos con 6 empresas interesadas en invertir en la provincia, y esto genera demoras innecesarias en la reactivación de la actividad. Dijo que... Cargo duro, contra YPF. Sí. El tema es que el tiempo, ya el tic-tac de la bomba corre con cada vez más celeridad y no se sabe qué cablecito cortar acá para que la cosa no explosione. El rojo o el negro, ¿no? Está compleja. Sabemos que están molestos por la carta documento que enviamos a la empresa, en la que reclamamos genuinamente por inversiones que no se han hecho en Santa Cruz, pero nosotros no vamos a ceder ni a permitir que la falta de decisión siga perjudicando a los trabajadores y a la economía provincial. Se vienen días difíciles, de mucho tire y afloje. Esta negociación debería haber sido diferente si la conducción actual de YPF comprendiera que, durante años, la empresa acompañó el desarrollo de las comunidades donde operaba, reinvirtiendo en provincias petroleras. Santa Cruz no puede ser rehén de la politización de la empresa. Los santacruceños no tenemos la culpa de la utilización de YPF para campañas electorales, donde se generaron falsas expectativas de anuncios millonarios que nunca se cumplieron, y hoy estamos enfrentando las consecuencias, dijo Vidal. En esta circunstancia hay de todo un poco. Hay de lo viejo y de lo nuevo. Sí. Y de lo viejo, como bien vos decías, está esto que señaló Vidal, el gobernador, de los negociados y las malas gestiones administrativas y de firma de contratos que efectuaron las distintas administraciones que pasaron por YPF, y también las anteriores conducciones provinciales. Pero también de lo nuevo hay la verborragia con que se asumió, o esa especie de encono de valentía cuando se dijo que si se quiere retirar YPF, que se retire. Todo eso hace un merenjunje de cuestiones que totalmente también hay que tener en cuenta. Porque una cosa. Uno dice eso, vos pensás que está todo resuelto. Sí. Como si yo digo, me voy, no trabajo más. No. Y no me voy a quedar en mi casa de brazos cruzados porque la economía me exige que tenga otro trabajo. Si después digo, no, pero no tengo otro trabajo. Sí.
Y bueno, maestro, no tendrías que haber renunciado. Exacto, o haber medido las palabras. Sí. Sí. Porque se sabía que IPF iba a dejar de invertir en Santa Cruz. Porque además en principio esta gestión se mostró cercana a la gestión nacional y ahora se come el chasco de que no le están tirando un centro. Porque se sabía que IPF se iba a ir. Sí. No se iba a ir. Iba a dejar de invertir porque está todos los cañones enfocados en Vaca Muerta, ¿no? Sí, pero aparte ellos señalan que desde 2015 viene sucediendo esto. Sí. Ellos mismos señalan que de 2015 viene una desinversión progresiva dándose en la provincia. Quizás el error de la actual conducción provincial haya pasado por esto. Pero la hemorragia. Ahora señalan igual que es la intransigencia de IPF la que no permite que se destrabe y que otra empresa se haga cargo. Porque se supone, por lo que dice, que estaba todo dado para que otras empresas se hicieran cargo y que en tal caso... No aparecen los inversores que se van a hacer cargo de esas áreas. Igual, zona norte, y esto es para la... Más allá que por acá ha pasado y ha tenido su tiempo de exposición el comisionado Fomento de ahí de Cañadón Seco. Hay muchas aristas históricas que parecieran estar ocultas o no quererlas reflotar porque les da un prurito y vergüenza a más de un dirigente que sigue todavía en la política en Santa Cruz. Sí. Acá hay exgobernadores, ahora diputados, hay distintos funcionarios, la exgobernadora, exdirigentes, que se hicieron los boludos y que ampliaron y que dijeron no, que vengan los chinos de Sinopec. Avalaron cuando Pan American Energy le vendió y le cedió a los chinos que hicieron un desastre de pasivo ambiental en materia petrolera, que tuvieron mucha sindicalización, mucho conflicto laboral y se hicieron todos los boludos. Después se terminaron yendo los chinos, volvió IPF, volvieron otros problemas y ahora después se anunció que IPF dejaba de invertir en Santa Cruz y dijeron que IPF se vaya. Pero me parece que a veces tener memoria es bueno para que salgan a la luz que esto ya viene mal barajado de hace tiempo. Sí, porque ahora pasa mucho esto de que lo que son oposición, ustedes no sé qué, bla, pero amigo, tuviste... Le extendiste la concesión a PAE. No te vamos a echar la culpa de los 30 años si querés, pero hay muchos que están hace un montón de años en la función pública y de repente ahora y te quieren le quieren enseñar, quieren dar clase, y vos decís, pará. Amigo, si a esta situación llegamos también por todo lo que hicieron y no hicieron ustedes. Porque a veces es muy fácil igual ser oposición también. Es más fácil ser oposición que gobierno, por lo general, ¿no? Salir a criticar por ahí. Pero bueno, ahí encierne mucho la memoria de muchos políticos en Santa Cruz. Sí, claramente esto se maneja a conveniencia, pero de todas formas hay que poner el foco en el presente igual. Más allá de que claramente la historia necesita ser repasada y tenerla presente, hoy hay una gran cantidad de puestos laborales que están en juego, hay mucha gente que se va por retiro voluntario, algunos por conveniencia, otros porque señalan que no les dejan otra opción, digamos. Y bueno, en tanto hay una gran incertidumbre, sobre todo en las comunidades, que muchas de ellas funcionaron históricamente gracias también a los aportes de IPF, ¿no? Se desarrollaron y crecieron al calor de esa actividad. ¿Y qué vamos a pretender o a esperar? Que como sucedió en muchos otros puntos de nuestro país en los 90, desaparezcan pueblos, que queden ahí estructuras fantasmas y que la gente termine migrando. Sería muy triste, verdaderamente. Sí, sería muy triste. Y sobre todo teniendo en cuenta que, por ejemplo, hay un senador, ¿no?, que es de Las Heras, hay otro diputado que es de Pico Truncado, ¿no? Y bueno, la propia gestión actual que viene justamente de una extracción petrolera y que bueno, ha sido históricamente, ¿no? Esto que señalaba vos de Sinopec, un bastión de lucha allí, ese flanco, ¿no? Y recordaba, porque por acá pasó hace bastante mucho,
el expresidente de YPF, y recordaba que hizo mención en aquel entonces a la inversión que se iba a dar acá en materia de energía de hidrógeno verde, como se dice, sí. Que había planificado acá cerca de Gallegos la instalación de molinos, y se fue YPF de Santa Cruz, de zona norte, y acá de Santa Cruz Sur hace años que no estaba, sí. Y nunca más se supo nada qué iba a pasar con esos proyectos, ¿no? Del hidrógeno verde, más allá que después del gobierno provincial nuevo se busca dar otra alternativa al hidrógeno verde, con la implantación, con la puesta en funcionamiento de un parque eólico en cercanías de Puerto Santa Cruz para el transporte de esa energía vía Punta Quilla. Hacés, deshacés, por eso somos poco serios, grandilocuentes, ¿no? Sí, por eso históricamente poco serio, y la mirada de afuera, ¿no? Sí, va a venir a invertir si un día sos marrón, al otro día sos caqui. Un día sos gris, un día sos gris, el otro día sos negro. Sí, y muchos de estos anuncios grandilocuentes para la gilada, ¿no? Como se dice. Pero bueno, hay un clima de tensión y bueno, en definitiva el gobernador estuvo reunido allí con Marín y habló, ¿no? Para mí se está trabajando bien en materia energética en Santa Cruz. ¿Sí? Se están haciendo cosas buenas. Pasa que hay que darle tiempo, igual. Y lo que pasa es que, claro, nosotros el problema que siempre convivimos en Argentina es que llegamos a tener la espada en el cogote para cambiar las cosas o para activar. Sí. Y no lo digo por esta actual gestión, pero sí, el devenir del tiempo y esta situación hoy deja la espada pendiendo arriba de la cabeza de muchos trabajadores y bueno, en tal caso, si esto se revierte y termina habiendo un proceso de inversión, de reactivación de la industria, bienvenido sea, porque de hecho es que tomo las palabras de Jaime Álvarez cuando ha charlado con nosotros, que dijo: nosotros queremos energía barata para industrializar la provincia, que es como el leitmotiv que él ha repetido muchas veces, y entiendo que si eso va a ser así, necesitan que vengan empresas que saquen el petróleo que está ahí, ¿no? Que él bien ha dicho, también se lo ha o lo ha aclarado la diferenciación, que no son yacimientos maduros ni viejos, son yacimientos que están para ser explotados. Lo que pasa es que la rentabilidad hoy en la industria pasa por otros lados, claramente. Y de hecho, bueno, ayer se conocieron los números de tanto de YPF como de Tech Petrol y todas las empresas que allí trabajan, que vienen ganando fuerte. No solo en lo económico, sino en materia de producción. Ha incrementado la producción de vaca muerta y todos los yacimientos que allí se erigen. Nos dice un oyente. Termina. Sí. Los negros no desteñimos. Un saludo grande al señor Claudio González. Mirá, vos le mandamos un saludo grande. Otro saludo al amigo Marcos Nahuel Guerra. Otro. ¿Qué opina? Aprobadísimo los sándwiches de milanesa del señor Marco Nahuel. Nos dejó uno para cada uno. Ayer vos te fuiste. Y bueno. Pero perdiste, ¿viste? Perdí. Como dijo Gilda, así. Nos dejó uno para cada uno. Un zapatillón enorme, todo casero, todo espectacular. Yo no comía carne hace como semana y media más o menos. Lo que me perdí. No, fue espectacular. Me hubieran dejado una cajita ahí. Sí, ahora te muestro una foto si querés de lo que era el sándwich, porque no quedó nada. ¿Estaba ácido, Álvaro? Obvio, nos tocó uno para cada uno, nos dejó uno para cada uno, así que me avise después, le mandamos un abrazo al estimado Marcos y si cuando ande le hacemos difusión, obviamente. Sí, como siempre. Mirá, Cari también. ¿Probó de Marcos? Cari le sacó una foto. Yo pensé que Cari también había ligado sándwiches. Pero sí le sacó una foto. Sí, le sacó una foto. Y hay que chequearlo por redes. Yo le saqué también una foto, después la voy a subir. No, muy bueno el sándwich. ¿Sí? Debe medir unos 20 centímetros, 25 centímetros capaz. Pan casero, milanesa casera. Una locura. Así que le mandamos un abrazo grande al saludo a Marco, músico, milanesero, militante sindical, docente.
No sé qué. Mediocampista habilidoso, por lo que nos han dicho. Sí, juega muy bien. Así que bien. Saludo para Caro, que nos está escuchando. Le mando un abrazo grande. Que me dijo que tenía un buen regalo de cumpleaños para mí. Así que tengo que ir a buscarlo nomás. Qué lindo. Tengo que ir a buscarlo. Cómodo regalo de cumpleaños. Qué bueno, Che, no me cambié, no te vas por la variante Ascari. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No, estoy jodiendo. No. ¿Querés ¿querés hablar? ¿Querés que hablemos? Hablemos, amigo. Contanos al detalle que hiciste anoche. Corta la boca. ¿Viste? Un 6 de febrero de 1945 nacía Robert Nesta Marley en Saint Anne, Jamaica. El artista que llevó el reggae al mundo y que junto con los Wailers... ¿Cómo se llamaba? Robert Nesta Marley. Mirá. Que tristemente por su religión Rastafari terminó muriendo básicamente porque tuvo una lastimadura en el pie jugando al fútbol. Sí, y por su religión él no creía en la intervención médica y demás, y eso esa lastimadura se empezó a degradar, no se curaba, eso se transformó en un cáncer, y cuando Bob Marley decide que sí quería tener atención médica, el cáncer ya había avanzado mucho sobre su cuerpo, y a los 36 años, un 11 de mayo de 1981, dejaba este mundo. Pero dejó también, en esos jóvenes 36 años, un legado de canciones hermosas que al día de hoy nos acompañan. Sus hijos, está Ziggy Marley, por ejemplo, está Stephen Marley, está Damian Marley también, que son algunos de los que hacen música. El más conocido quizás es Ziggy, ¿no? Y Damian también, te digo que todos, porque hay uno que va más por el ragamuffin, otros más por el reggae, otros por una música más moderna quizá, pero todos han continuado el legado de su padre. Ziggy Marley. Y me cuenta Brian que, claro, síguela. Hay una película en Netflix que se llama La Leyenda, que está buena, me dice. Así Mirá, que la subieron hace poquito. Está actualizado Brian con Cama arriba, cama abajo. Con el Netflix. tema de Netflix. Totalmente. Después me pasa tu cuenta, Brian, porque yo no tengo. A las 12, en Vélez Sarsfield 381, la sede provincial de ADOSAC, hay conferencia de prensa, así que estaremos atentos porque nuestra estimadísima, querida, entrañable Karina Taverne, me quedé sin adjetivos, pero sobran los adjetivos, o no alcanzan en realidad los adjetivos. Andaba elegante hoy, Cari, ¿Qué? ¿Se tatuó la cara o andaba con Wanda Nara, algo así? Elegante, y bueno, no elegante. Pensé que decía por el artista. 10:43 de la mañana. ¿Está todo complicado? ¿Dónde? Nuevamente, en materia de seguridad ciudadana, en la ciudad de Comodoro Rivadavia. Sí. 4 muertos en lo que va el año, van. Mirá vos. Bueno, un punto picante. Sí, el último fue un chico que falleció 17 años. Lo balearon cuando estaba esperando en una garita de colectivo. Perdón, lo apuñalaron. Mirá vos. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por este hecho. Este jovencito estuvo varios días agonizando. Varios días, casi más de un mes. Este hecho fue el pasado 1 de enero, en la calle, en el barrio de Ciudadela, en el calle Cerro Tres Cruces. Fue agredido, de acuerdo a los informes policiales, un ataque premeditado, ya que este joven habría intentado encontrarse con una persona para comprar un tipo de sustancia. Fue, agredido ahí en una garita colectiva y falleció. Es el 4º fallecido en lo que va el año en la ciudad petrolera. Anteriormente se había dado el caso de una persona con muchos antecedentes que había sido baleado, también joven. Y bueno, la situación de violencia en Argentina viene creciendo y tristemente se enlaza siempre, aunque algunos no quieran creer, con la situación social y económica. Si estamos bien,
esto, más allá de que sí, hay mucho mala maña, delincuentes que eligen esa vía para tener su sustento diario. Cuando hay laburo, cuando hay educación, cuando hay salud, cuando las cosas funcionan normalmente, vamos a decir, esto baja. Y lamentablemente estamos en una situación donde, déjenme vaticinar un mal augurio, esto va a seguir incrementando en nuestra ciudad, en Caleta, en Comodoro, en la provincia de Buenos Aires. Pero en tanto se exija, en vez de ampliación de derechos, bala y cárcel, va a ser difícil. Si tenemos a Susana Jiménez pidiendo buquelizar la República Argentina, la violencia va a incrementar, no va a bajar. 10:46 de la mañana, vamos a un tema rápidamente, a escucharlo a vos, Marley, ahora sí, y enseguida venimos con la primera nota de la mañana. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. El oficialismo consiguió dictamen de ficha limpia, pero la oposición reclama eliminar artículos y sumar delitos. Todos los bloques, incluyendo al kirchnerismo, presentaron dictamen. El del Ejecutivo consiguió 30 firmas, pero la oposición dialoguista reclama sacar el artículo que establece que la condena tiene que ser eliminada antes del 31 de diciembre del año previo electoral. Se debatirá la semana que viene. Señala el gobierno, el sindicato de gastronómicos aceptó adaptar el aumento de la paritaria a la pauta oficial.
El gremio que lidera Luis Barrio Nuevo había pactado un aumento del 16% por 4 meses y ahora firmó un incremento del 7% para 6 meses, con porcentajes descendentes que llegan al 0,5% de mejora en mayo. Se convierte en un éxito político para la Casa Rosada. Noticias al instante. Luego de la marcha atrás con el aumento de luz, el gobierno pone en pausa la idea de eliminar la segmentación de subsidios. La Secretaría de Energía avanzará en un recorte escalonado de las bonificaciones que reciben unos 9,5 millones de hogares de ingresos medios y bajos. Una encuesta reflejó la poca predisposición de los argentinos a aceptar incrementos y a quien ven como responsables de los cortes de suministro. Donald Trump firmó un decreto que busca prohibir a mujeres trans participar en deportes femeninos. Con esta orden ejecutiva, la guerra contra el deporte femenino ha terminado, afirmó el presidente republicano. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Yeah, all around in my own town, they're trying to track me down. Yeah, they say they want to bring me in guilty for the killing of a deputy, for the life of a deputy. But I say, the sheriff, but I swear it wasn't something. No. Yeah, I said I shot the sheriff. Oh Lord, and they say there's a capital offense. Yeah, Sheriff John Brown always hated me. For what? I don't know. Every time I plant a seed, he said kill it before it grows. He said kill them before they grow. And so, read it in the news. I shot the sheriff, Lord. But he said it wasn't something. Where was the deputy? I say I shot the sheriff, but I swear it was in self-defense. Yeah. Freedom came my way one day, and I started out of town. Yeah. All of a sudden, I saw Sheriff John Brown came in to shoot me down. So I shot him down. And I said, if I am guilty, I will pay. I shot the sheriff, but I say, I didn't shoot no deputy. I didn't shoot no deputy. I shot the sheriff, but I didn't shoot no deputy. Oh, yeah. Reflexes are the better of me, and what is to be must be. Every day the bucket I go a well. One day the bottom of the drop out. One day the bottom of the drop out. I say 10 de la mañana, 54 minutos, y continuamos en esta propuesta escuchando I Shot the Sheriff de Bob Marley. Ahí justamente
en el aniversario de su nacimiento. Bien vale la pena escucharlo. Y ya estamos en contacto con Jorge Avendaño, que es el presidente de Servicios Públicos, para hablar sobre una alerta que se emitió ayer desde la propia empresa provincial respecto de eventuales estafas que intentan efectuar justamente los que no tienen ganas de laburar, que está relacionada con, por un lado, o con como excusa los cortes de luz, y justamente desde la propia empresa advirtieron que estas comunicaciones que se están difundiendo de personas que se hacen llamar por o se hacen pasar por empleados de la empresa no son legítimas, y que si te llaman o te mandan un mensaje o te llega algún tipo de comunicado al respecto y te pide datos, no los brindes, porque no funciona de esta manera Servicios Públicos. Buen día, Avendaño, ¿cómo le va? Julián y Héctor los saludamos desde aquí, de Radio Nuevo Día. ¿Cómo está? Buenos días, ¿cómo están? Bien, por suerte. Atentos, ¿no? Más allá de la labor diaria, ¿no? Y todas las implicancias y cuestiones que hacen al día a día de la empresa, también tienen que lidiar con estas nuevas modalidades, ¿no? De delitos virtuales. Sí, bueno, lo mismo que pasó en su momento con Distrigá, que se alertó en su momento, estos días atrás estuvo pasando con todo lo que hace el área de energía. Los vecinos de la ciudad nos alertaron sobre llamados que recibían de supuestos empleados de la empresa del área de energía, donde decían que tenían una nueva modalidad para actuar más rápido y llegar con soluciones más efectivas, supuestamente, que ante un inconveniente que tuvieran de corte de energía, o si tenían algún inconveniente ellos con la energía, que no llamaran a los teléfonos oficializados que están de información pública, de servicios públicos, sino que les pasaban un número de celular para que llamen a esos números, para que sea todo mucho más directo. Eso la empresa nunca lo ha hecho, nunca lo ha dicho, ni lo hará. Nosotros tenemos nuestro sistema de comunicación, los teléfonos oficiales están publicados, y le pedimos a la comunidad que no caigan en ese tipo de trampa, porque una vez que estas personas llamen a esos números que les pasan, bueno, todos sabemos el robo electrónico que hay, ¿no? Sí, totalmente. ¿Esto sucedió en Gallegos, en el interior? ¿Cómo fue que detectaron la modalidad? Hasta ahora el aviso vino acá en la ciudad de Río Gallegos. Del interior, que estuvimos rastreando, no ha habido, por el momento no ha habido nada de esta metodología, digamos, de delictiva, ¿no? Lo que sí hay que alertar, no, en este tipo de circunstancias, sobre todo, estar atento y acompañar a los adultos mayores, o por ahí a quienes dentro de un hogar o dentro de una familia no estén tan duchos, digamos, con el uso de la tecnología, y que por ahí en su credulidad se ven se puede llegar a ver estafado, ¿no? Atento a esto, hemos sacado ya comunicado a través de prensa, de la empresa y del gobierno, y bueno, y vamos a difundirlo en todos los medios. Ya lo estamos haciendo, bueno, ustedes son un medio, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, nosotros lo dimos a conocer ayer, y en base a esto también establecimos la entrevista de hoy. Le pregunto, más allá de esta... Los adultos mayores, todos tienen un hijo, un nieto, que alerten a sus abuelos, ¿no es cierto?, a su gente mayor, para que no entren en este tipo de juegos. Jorge Avendaño, presidente de Servicios Públicos, es con quien hablamos respecto de los intentos de estafa que se han detectado en los últimos días, y por los cuales también obviamente se han efectuado comunicaciones. Siempre que vaya a suceder algo, chequee las fuentes de gobierno y las fuentes de la propia empresa de servicios públicos respecto de eventuales interrupciones en el servicio de luz o de agua, que son esas justamente las fuentes, y obviamente los medios de comunicación donde esta información trasciende. Y le pregunto respecto de, más allá de esto, el trabajo diario, la cuestión infraestructural, cómo viene desarrollándose en el ámbito de la provincia, donde sabemos, no, hay por ahí algunas realidades distintas, pero que
en materia estructural han ameritado, ¿no?, un trabajo fuerte, que por ejemplo en Caleta Olivia tiene el foco puesto en el agua, quizá en el sur más en la electricidad o en la generación de la misma. Sí, bueno, nosotros tenemos 17 distritos que abastecen de energía, de agua y Cuaca, red de agua y Cuaca, a cada localidad. Y tenemos programaciones de trabajo que se van llevando adelante. A veces surgen también imprevistos, con alguna pinchadura de alguna cañería o alguna rotura por alguna máquina que estaba trabajando y nos pinchan las cañerías o las rompen. Bueno, esas son cosas muy eventuales y se reparan en el momento, pero tenemos un cronograma de trabajo que se va respetando, se van adquiriendo los materiales, en la medida que van ingresando se va haciendo ese programa. En el caso acá de Río Gallegos ya hemos comenzado con la ampliación de las redes de agua ahora empezamos el 22 de septiembre, pero se va a continuar en todos los barrios, en la medida que nos está entrando material de las licitaciones que se hicieron oportunamente. Vamos cubriendo toda la malla del Río Gallegos y estamos recuperando pozos que habían quedado por gestiones anteriores durante muchos años parados, sin uso. Con esos pozos se estuvieron recuperando, estuvieron haciendo la limpieza, los exámenes bacteriológicos, y en la medida que hubo pozos que se encontraban en condición de poder ser explotados, se van a inyectar a esas mallas de agua. Los que no dieron positivo, eso se sellaron y ya no se va a trabajar. Estamos con un programa de trabajo constante, firme, y vamos en esa línea. Avendaño, buen día. Héctor lo saluda y le quería consultar en el marco de la tónica de esto que viene comentando usted del tema de la provisión de este vital elemento como es el agua. ¿Se han podido efectuar diligencias ante el gobierno nacional para tratar de reactivar lo que había sido el anuncio del gobierno anterior de la construcción de una nueva planta de potabilización para la ciudad? Sí, nosotros, cuando se cortaron todas las líneas de crédito, automáticamente, se comenzó con un diálogo de ver qué posibilidad había de renovarlos, levantarlos, en fin, de conseguir los fondos. Estuvimos en un impasse de muchísimos meses, casi todo el año 2024, donde no teníamos respuesta alguna del orden nacional, y hacia fines del 2024 se nos certificó que no se iban a financiar por parte del gobierno nacional estas obras. Tanto, digamos, no solamente teníamos lo de Río Gallegos, sino cada localidad de Santa Cruz. Eso es un grave problema porque estamos hablando de montos millonarios en dólares. Por lo tanto, es una complicación muy seria, y entonces empezamos a trabajar sobre alternativas que nos permitan suplir el hecho de no poder continuar con algunas obras o comenzarlas. Claro. El caso de Río Gallegos, con la obra de la planta de nuevo acueducto y la planta de captación, está en ese proceso. No hemos todavía tenido respuestas, tampoco nos dan mucho aliciente, pero estamos intentando todo lo que se pueda de lograr que se activen esos fondos. Hasta el momento no hay novedad. La última pregunta de mi parte, Avendaño, tiene que ver con el costo o los costos de generación de energía o de, en este caso, lo que se le compra a Camesa, que el gobierno nacional pretendía habilitar los aumentos, y esta medida se retrotrajo o se contuvo de aplicarse, justamente porque sobre todo en el norte del país la cuestión de energía eléctrica está en una situación compleja, que claramente muchos vecinos que se le corta la luz con 40 grados no están muy contentos de que encima le aumenten la tarifa. Pero le pregunto, en base a esto, ¿cómo viene la proyección en nuestra provincia y si se prevé incrementos la empresa? Te comento, nosotros, esto no es un informe que hayamos elaborado nosotros, más allá que tenemos, sí, por supuesto, los controles y las estadísticas. Esto se publicó a nivel nacional
Fue un trabajo hecho por la UBA en la ciudad de Buenos Aires, donde Santa Cruz era la segunda provincia más económica en tarifaria. La primera es La Rioja y segundo Santa Cruz, con un margen muy chiquito, no es que la diferencia era grande entre una y la otra. Somos la provincia con prácticamente en toda la Patagonia, es la provincia de más bajo nivel de costo de cobro de energía. Digamos, nosotros lo que nos cobra Camesa se ha ido incrementando mes a mes. Te comento para que tengas una idea, la relación de precio de enero del 24, nosotros pagamos una facturación a Camesa de 870 millones, automáticamente en el mes de febrero saltó a 2.100 y después pasó a 3.000 hasta que llegó a 4.000 en el correr de todo el año 2024. Hoy estamos con una facturación de Camesa de 4.200 millones. Es imposible bajar esos valores a la tarifaria nuestra en esos porcentajes de crecimiento tan elevados, porque bueno, digamos, si le sumás también al consumo, al elevado costo que ha tenido el gas, digamos, entre las dos facturaciones la gente no la podría pagar. Entonces, bueno, ahí ya entra en juego la política de gobierno, política social, ¿no? Sí. Del gobierno provincial a través del gobernador Claudio Vidal, para proteger el bolsillo también de todos los ciudadanos de la provincia, aliviárselos, de alguna manera es un socorro en no volcar el mismo porcentaje de aumento de Camesa a la tarifaria nuestra. Bueno, así se estuvo durante prácticamente todo el 2024, más allá que inicialmente hubo un aumento, después prácticamente los aumentos fueron mínimos, o sea, muy, muy chicos, y muchos meses no hubo. Y ahora el mes pasado se aumentó un 6% para todas las categorías, lo cual es muy, muy bajo, pero tampoco podemos ya entrar en los niveles de riesgo de cuanto al mantenimiento mínimo del servicio. Entonces se aumentó un 6,17%, pero para, digamos, no quedarnos tan debajo de los porcentajes del orden nacional. Claro. Esto se informó a través de la prensa en su momento, cómo estaban los porcentajes, las relaciones que había entre las distintas provincias patagónicas también, y hubo un caso, por ejemplo, la Cámara de Comercio de Calafate nos decía que por los altos costos de energía se había reducido el turismo en Calafate en un 50%. Esto no es real, no es verídico. Además lo demostramos con ejemplos concretos, teniendo en cuenta zonas turísticas importantes como Bariloche, Ushuaia, el Calafate, y que Calafate era bajísimo en relación al costo de energía, en relación a Bariloche y en relación a lo que era Ushuaia. Claro. Entonces, bueno, la realidad es esa, somos el que menos costo estamos cobrando de energía eléctrica. Avendaño, siguiendo la tónica de la energía eléctrica, ya la última para finalizar, ¿cómo está la situación con Transener? Podemos hablar toda la mañana, si ¿Cómo está la situación con Transener, habida cuenta que se habían dado ciertos problemas por los tiempos de manejo del mantenimiento y el transporte de la energía eléctrica? ¿Cómo ha ido eso? La realidad es que durante más de 8 años, prácticamente casi ya rozando los 10 años, a Transener, a la empresa Transener, que es la distribuidora, digamos, la transportadora, porque Camesa, si Camesa se maneja con Trampa y con Transener en el transporte de energía en la Patagonia. Nosotros somos distribuidores. Y lo que sucedió es que durante todos esos años, más de 8 años, los gobiernos anteriores no le permitían a Transener y a Trampa hacer mantenimientos profundos de toda la línea de 500, la línea de alta tensión, porque si ellos le permitían hacer los cortes, quedaban en evidencia que, por ejemplo, en localidad tan importante turísticamente como el Calafate tenía 0 reserva fría, 0, ni un solo grupo. Con lo cual no se puede dejar a una comunidad
desde el orden de lo que es la seguridad, la salud y hasta lo comercial, porque si usted no tiene energía, no funcionan los pones, no funciona nada. Claro. Digamos, sería un caos para el comercio. Bueno, entonces le decían que no se olvide que había una relación entre el gobierno provincial y el gobierno nacional. Hablaban con el Transener, como empresa se quería poner firme para hacer el mantenimiento, hablaban de acá gente del gobierno de Santa Cruz a Nación y bajaban la orden de que no Transener no hiciera el mantenimiento que estaba requiriendo. Pero esto tiene un límite, o sea, van pasando los años, todo se va degradando, hasta que llega un momento que o se hace, porque se entra en riesgo ya directamente que se caiga el sistema desde la subdistribuidora principal que está en Pico Truncado. ¿Eso qué significa? Todo Santa Cruz sin energía. O sea, es grave cuando no se hacen las cosas en su debido tiempo. Esto lo habíamos venido charlando con Transener, y se hicieron unos cortes en el 24 antes del invierno, unos cortes chicos, que los salvamos porque en el caso de Calafate no hacía falta cortar la energización, se pudo hacer el mantenimiento chico, se hizo con toda la línea energizada. Y aquí en Río Gallegos, nosotros cuando hicimos cargo en enero, nos dimos cuenta que la reserva fría de la que se hablaba en Río Gallegos no era tal, no existía, teníamos un solo grupo funcionando, el cual ni siquiera nos daba los 16 megas de base que tendría que dar, estábamos en 11, y con eso no cubríamos nada. Urgentemente nos pusimos a trabajar en ese aspecto, en todos los aspectos, pero puntualmente también en eso, con la área de energía, y recuperamos ese grupo que daba 11, lo llevamos a 16, y también nos habíamos puesto a trabajar urgentemente con otro grupo que no estaba funcionando, y lo recuperamos. Cuando llegaron esos cortes que le acabo de mencionar, chicos de Transener, pero con la línea energizada, en Gallegos no teníamos esa misma condición que Calafate, iba a haber un corte, pero con estos dos grupos pudimos solventar la demanda y pasaron inadvertidos. Seguimos trabajando, potenciando estos dos grupos y trabajando en un tercer grupo generador que también estaba caído, y bueno, se vio cuando fue este corte de Transener que en Río Gallegos no se notó el corte de energía, pudimos subsanarlo con el funcionamiento de los dos grupos generadores que nos daban 32 megavatios, y en Gallegos el pico mayor de exigencia de energía fue de 29, así que lo cubrimos perfectamente. Con la empresa Transener habíamos programado se hablaba del mes de noviembre, enero, sí. Pero y veníamos en esa charla porque no son muchas las empresas que tienen grupos así, digamos, para alquilar masivamente en diferentes provincias, grupos generadores, sí. Y solamente teníamos la propuesta de agarrar así con pinzas de seco, en el sentido de que sí. no nos podían garantizar todos los grupos que podíamos llegar a necesitar en el mes de enero. ¿Por qué? Porque el mismo gobierno nacional les había pedido a las pocas empresas de generación aislada que le aseguraran toda la costa argentina, tanto la costa argentina como algunas localidades importantes, algunas ciudades importantes, acá digamos tanto en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, con lo cual vino una discusión con la empresa Transener para que si se hacían los cortes se tenían que hacer en el mes de noviembre. Esto también llevó a 8 días de corte, sí o sí había que hacer, no se podía seguir prolongando el tiempo, y se hicieron un periodo de 4 días, 10 horas por día, y a la semana se hicieron otros 4 días, 10 horas por día. Cubrimos Calafate con los grupos que se habían alquilado a la empresa Seco, que fue la única que nos presupuestó, porque las otras 3 empresas que le pedimos cotización, sí. 2 nos dijeron telefónicamente que no nos podían brindar ese presupuesto porque no tenían los grupos, pero tampoco podían escribirlo porque como empresa quedaban muy mal. Entonces, bueno, hubo una otra que sí nos escribió, que no estaban en condiciones de presupuestarnos grupos para alquilar, y la única que se mantuvo siempre firme y cumplió fue la empresa Seco. Por lo tanto, cerramos el contrato con ellos. Y gracias a eso se pudo
mantener el servicio en Calafate. En Piedrabuena y Santa Cruz se mantuvo con grupos propios y en Río Gallegos con la reserva fría nuestra. Y hoy ya puedo decir, porque tenemos ya 3 turbinas funcionando, la vez pasada lo habíamos anunciado, y hoy tenemos una reserva fría de 45 megas en la ciudad de Río Gallegos. Clarísimo. Jorge Avendaño, quien habla con nosotros, el presidente de Servicios Públicos. La charla comenzó a propósito de la advertencia de la empresa justamente emitida desde el gobierno provincial respecto de algunas modalidades de intentos de estafa que se han efectuado sobre todo en nuestra ciudad. Atente a ello, siempre consultar las fuentes oficiales. De ninguna manera se van a comunicar con vos directamente desde la empresa para este tipo de situaciones, así que si sospechás de algo, no brindes tus datos y asesorate bien antes de ser estafado. Y si tenés algún adulto mayor o alguien en la casa a quien pudiera llegarle este tipo de modalidad, tratar de advertirlo o acompañarlo en esta circunstancia. Después aprovechamos también para hablar un poco de lo que hace justamente a la empresa. Pero en principio le agradecemos a Avendaño por haber charlado con nosotros, Agenda Abierta, de algo que siempre le interesa a la ciudad, que es qué onda servicios públicos y cómo viene desarrollándose, sobre todo porque se acuerda mucho de servicios públicos cuando se interrumpe la luz y enseguida viene el nombre de la empresa acompañado de algún improperio, y la cuestión es también poder entender un poco más de fondo cómo es la situación de la empresa al día de hoy. Así que muy agradecidos por charlar con usted. Seguramente en un futuro próximo volveremos a contar con su buena predisposición. Sí, no hay ningún inconveniente. Lo que yo siempre digo, bueno, que se recuerde que la empresa fue durante muchos años prácticamente abandonada, porque fue desfinanciada al límite insospechado, y encontramos, el día que se ejerció el mandato nuestro, se encontró una empresa en las peores condiciones, y eso lleva mucho tiempo. Lo que no se hizo durante más de 10 años no se hace en un año, va a llevar tiempo recuperarla, y sobre todo con la situación económica que tiene el país y la provincia, ¿no? Que no está ajena a eso. Totalmente. Entonces, de a poco, con trabajo serio, programático, se van a ir recuperando las cosas, pero esto tiene un tiempo y hay que respetarlo porque no se puede hacer milagro. Muchísimas gracias, como siempre, Avendaño. Gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Bueno, panorama al presidente de Servicios Públicos. Panorama más que completo, ¿no? Sí, dentro de lo que hemos podido recabar, el reloj nos corre porque tenemos otra entrevista que encima es del otro lado del mundo, así que trataremos de establecerla rápidamente. Nos vamos a escuchar en el cumpleaños de Axl Rose también. ¿Ah, sí? Sí, 53 años cumple. Es mayor que yo, Axl. Escuchamos un temazo para vos. ¿No? Que sos un caramelo bañado, 63, perdón, no 53. Que sos un caramelo bañado en azúcar, envuelto en un algodón de azúcar, glaciado con más azúcar. Y que estuve viendo recién que tu foto tiene muchos me gustas y muchas celebraciones. Since I Don't Have You. Es esto, de los Guns N' Roses. I
misery, and he's been here since then. Yeah, we're fucked. Gracias, Brian. Son las 11:22 de la mañana en la República Argentina. No tengo precisión del horario del otro lado del mundo. A esta hora lo vamos a consultar. En España son 5 horas más, sí, entiendo yo, pero no sé en el Reino Unido, que es con quien estamos comunicados o donde estamos comunicados en este momento. Agradecidos y valoramos también la espera, porque estaba pautada para las 11 esta entrevista. Y vamos a hablar con alguien que realmente es una referencia a nivel mundial, no solamente en Argentina. De hecho, ha sido condecorada justamente allí en el Reino Unido. Estamos hablando de la doctora Marta Cohen, que es patóloga pediátrica, es egresada de la Universidad Nacional de La Plata. Y la contactamos justamente de su expertise para consultarlo respecto de los alcances y la eventual afectación que tendrá la decisión del gobierno nacional de salir de la Organización Mundial de la Salud, en principio argumentando algunas cuestiones que tienen que ver con la agenda obviamente ideológica, pero también con cuestiones económicas, que le cuesta al Estado Nacional $10 millones anuales. Creo que para un Estado no es un dinero significativo. Pero bueno, este fue uno de los argumentos. Doctora Cohen, muchísimas gracias por atendernos, por dialogar con nosotros en este momento tan particular, ¿no? Hemos hablado ya desde nuestra emisora, nuestros compañeros de la otra gestión, en época de pandemia, donde vimos que usted y su historia se hicieron muy conocidas para nosotros aquí, digo, a nivel masivo, y ahora volvemos a consultarla y vemos que también está en los medios nacionales justamente por esta temática. ¿Cómo le va? Buen día. Buenas tardes. Hola. Sí, bueno, muchas gracias. Buenas tardes, acá son casi las
son las 2:25 y yo dispongo de 5 minutos porque estoy en una reunión. Discúlpenos, muchas gracias. Bueno, no te preocupes. Bueno, a la Argentina le sale 8 millones de dólares que entiendo no se han pagado. Eso no le va a hacer mella a la Organización Mundial de la Salud. Sí, la salida de Estados Unidos, que colabora con el 18% del presupuesto, que son 7.000 millones de dólares, va a hacer que posiblemente la Organización Mundial de la Salud deba reinventarse, achicarse y sus objetivos tienen que reducirse, ¿no? A la Argentina le puede afectar significativamente porque no va a tener al alcance el acceso a primera línea de enfermedades emergentes, nuevos virus, planificaciones, técnicas para detección, etcétera, que siendo un miembro de la OMS accedía. Solamente 3 países no van a ser miembros de la OMS: Argentina, Estados Unidos, y ya no lo era Liechtenstein, que es un principado muy rico en Europa. Pero bueno, yo creo que es una pena. Argentina no tiene nada para perder si se queda en la OMS, pero tiene mucho para perder si se va. Y respecto de los señalamientos que marca una agenda y que se lo culpa al organismo por haber efectuado una cuarentena dictatorial de alguna manera, que digamos era una recomendación a los gobiernos nacionales que en muchos casos la tomaron, ¿qué tiene para refutar estos dichos? Porque se dice que se inmiscuye en la agenda de los países cuando en realidad sugiere de alguna manera, ¿no? Exactamente, tú lo has dicho, sugiere, los países conservan su soberanía. La decisión que siguió el gobierno argentino en su momento fue diferente a la que siguió el gobierno británico o la que siguió el Estados Unidos, y en Estados Unidos había estados republicanos que seguían una postura, estados más democráticos que seguían otra. Es decir, que es una recomendación. Que hubo errores, sin ninguna duda. Hay siempre rumbo de mejorar las cosas, y mi sugestión es, bueno, uno tiene que ser parte de una organización para poder cambiarla, y es cambiarla para el mundo, porque vivimos en un mundo globalizado donde nosotros miramos solamente para Argentina, pero en realidad las infecciones y sobre todo los virus están viralizados y transcurren por todo el mundo, no tienen fronteras. Con respecto a la cuarentena, bueno, y ni las bacterias, pero lo que pasa que todas las epidemias que tenemos en general son virus, y lo que va a venir, incluso el Mpox, que se pudo frenar a tiempo por la OMS y por la Accionar, porque obviamente demostró haber aprendido, era un virus. El H5N1 que está ahí a las puertas, que es la gripe aviaria, que tiene una letalidad muy alta, y que estamos observándola, es un virus. El dengue, el ébola, son todos virus los que producen estos brotes. Ahora, con respecto a la cuarentena, fue necesaria. Yo no te digo una cuarentena tan exagerada o una cuarentena tan dura, pero el distanciamiento fue necesario. El distanciamiento salvó vidas. Pero claro, llegó tarde, y por ahí en algunos lados fue excesivo. Sí. Qué complejo igual, doctora, imagino para usted que ha desarrollado su vida, ¿no? Y que constantemente está actualizando sus conocimientos, instruyéndose, que venga un cualquiera que no tiene ningún conocimiento de ningún tipo en términos médicos o científicos y refute con tanta liviandad a veces, ¿no? Las determinaciones que se han tomado en este sentido, ¿no? A mí lo que me gustaría, lo que sugeriría es que hay que llamar un comité de expertos que no tenga ninguna influencia política, que no sea parte del gobierno, que sea un comité de expertos nacionales, que ayuden, que den una visión sobre lo que estén a favor, en contra, lo que se puede mejorar, y sobre todo eso, qué es lo que se puede mejorar de la Organización Mundial de la Salud. Pero bueno, esa es una decisión que no está en nuestras manos, pero que desearía que se pudiera tomar. Perfecto. Doctora Cohen, no queremos abusar de su tiempo, nos dijo, tengo 5 minutos, muchas gracias, que tenga un gran día. Gracias, hasta luego. Adiós. Desde el Reino Unido nos atendía la doctora Marta Cohen, que es patóloga pediátrica, es una eminencia, fue reconocida de hecho por la corona británica, nada más y nada menos. 3 países.
Sí. Con Argentina, ¿no? Estados Unidos. El fundamental. Sí. Liechtenstein, sí. Taiwán tampoco está en la Organización Mundial de la Salud, por lo que vi, pero todos países menores. Sí. Estados Unidos y Argentina quizás lo considerables. Tiene mucha plata. Sí. De hecho es un ducado. Y de hecho es un país pequeño, ¿no? Donde quizás una política pública en materia de salud... y además donde la calidad de vida es otra. Me imagino yo que el liechtensteiniano se paga su seguro médico, o cuestión por el estilo, pero no es lo mismo un país de 45 millones de personas con la extensión que tenemos nosotros, donde, bueno, más allá de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, igual acá lo que se sigue reflejando es el detrimento de la salud pública, por un lado, y del saber, fundamentalmente, porque no escuché a ningún médico, salvo a Mario Russo, que es arte y parte, porque el chabón es parte de uno de los mayores recaudadores del sistema de salud pública. Más vale que va a ir en detrimento de la salud privada, perdón, más vale que vaya en detrimento de la salud pública, porque tiene más clientes, eventualmente, pero con la situación que tenemos acá, ya sabemos que el que no es atendido por la salud pública, y en muchos casos no tiene para ir a atenderse al ámbito privado, y muchas veces también se juega con la urgencia que tiene la salud para la propia persona y todos los miedos que se generan en base a cualquier situación que te aparezca, y si tenés que ponerla por un médico privado vas a buscar de donde no tenés, pero bueno, para eso sirve la salud pública en realidad, para universalizar el acceso y las posibilidades para las comunidades. Esto es arriba el verano, perdón, son las 11:31 de la mañana en la República Argentina. Ahí nos avisa el amigo Tony Villanueva que un abrazo grande, que finalizó la paritaria docente. Sí, en un ratito, media hora, es la conferencia de prensa, así que estaremos atentos a lo que comuniquen justamente desde ADOSAC. No sé si él tiene alguna novedad al respecto. Fue rápida la cosa, dice, bueno, pero no hay novedades concretas aún, pero vamos a estar atentos, en un ratito nada más se darán a conocer. Quédate, que esto es Arriba el Verano, vamos a escuchar un poco de música. Me dice Brian Álvarez que vamos a escuchar Together Forever de Rick Astley, que hoy también está de cumpleaños. Sí. Cumple 59 años el inglés nacido en Lancashire. Tenía tremendo quincho. Un colorado, sí, exactamente. Se parecía a un dibujito, así con jopo. ¿A quién? ¿A Tintín? No. Parecía a Tintín, pero a otro más nuevo. Lo conocen, aunque sea de la voz, no sé si lo conocen como Rick Astley, pero escúchenlo y van a saber quién es. Say, don't you satisfy
que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son. Las noticias son. Al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate. Ahora. Noticias al instante. Tras la salida de la OMS, Milei también analiza retirar a la Argentina del Acuerdo de París. En una entrevista con el diario francés Le Point, el presidente lanzó críticas al tratado internacional que establece medidas para combatir el cambio climático. El gobierno prohibirá los tratamientos de cambio de género para menores de 18 años. Lo anunció el vocero presidencial Manuel Adorni. Tampoco se permitirán los traslados de cárceles a quienes se autoperciban diferente. Noticias al instante. Causa Seguros declaró el último imputado y ahora el juez puede definir si procesa a Alberto Fernández. La indagatoria de Carlos Soria, exdirector de Nación Seguros, se realizó por Zoom desde España. Empezó a correr el plazo para definir la situación procesal de los 39 imputados. El viernes se define si Ercolini sigue a cargo de la causa. Represión en Nicaragua. La policía reiteró su lealtad a Ortega y se comprometió a perseguir a las voces disidentes. Los oficiales de seguridad que responden al régimen aseguraron que trabajarán para evitar que se produzca otro intento de golpe de Estado como el que aseguran que ocurrió en 2018. Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del Río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte. Como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. El verano es para relajarse. Pero el rock nacional nunca descansa. 24 horas de música que te llena de energía en este verano 2025. Radio Nuevo Día. TikTok, el diario Nuevo Día. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fabel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados.
Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas 2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Los clásicos del rock argentino nunca pasan de moda. Y menos en este verano 2025. Me late el corazón, tengo taquicardia, ay sí señor. No te pierdas ni un solo tema, solo acá. Radio Nuevo Día 100.9. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertolero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertolero al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertolero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el Veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 6924 o 424 786. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur.
Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanhueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Alma Sur. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo Diga Sí al ALSEC 2025. Y esta vez más millonario que nunca. Más de 360 millones de pesos en premios. 3 automóviles 0 kilómetro y una espectacular Toyota Hilux 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 4896 26 o contactanos a través de nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la Zona Franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el Mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir? Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes, te espera. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Si sos de los que vibran con el rock nacional, Debo decirte que me quedé coleccionando cicatrices. este verano 2025 te tiene cubierto. Bebe, canta, juega, vive. Vamos a vivir el máximo hoy. 24/7 de pura música argentina, para que no pares de rockear. Radio Nuevo Día 100.9, música y noticias. Multigol, premia tu ahorro. Empresa de capitalización y ahorro con más de 25 años de experiencia. Empezá a concretar tu proyecto de llegar a tu 0 kilómetro. Moto o grandes sumas de dinero y mucho más. Solo con tu DNI y si adjudicás, no pagás más. Envía info al 2966 75 29 20. Sí, recordá, info al 2966 75 29 20 y participa en un sorteo gratis de un 0 kilómetro. Sumate a esta gran familia. Encontranos en Facebook como Multigol Santa Cruz RG o en Avenida San Martín 954, Río Gallegos, Santa Cruz.
Vení al paseo de artesanos más grande de la provincia. El Galpón del Borde Costero te espera todos los sábados, domingos y feriados, de 15 a 20, con las más variadas propuestas para vos. Si tengo que escoger, me quedo contigo. Las creaciones santacruceñas más lindas y originales, de la mano de artesanos y manualeros. Encontrarás tejidos, hierro forjado, cerámica, pintura artística, plantas, chocolates, saumerios, un gran patio de comidas con eventos en vivo y mucho más. Y está abierto todo el año. Estamos en Avenida Costanera Almirante Brown 601, frente al Muelle Fiscal en Río Gallegos, Santa Cruz, Patagonia, Argentina. Te esperamos. Jueves y el verano 2025. Se empieza a sentir más fuerte. La previa del fin de arranca con el mejor rock nacional. Algún día te lo voy a decir. Paso el día re loco por ti. Y vos lo vivís acá. Radio Nuevo Día, FM 100.9. Arriba el verano, continuamos en el 100.9 del dial, son las 11 de la mañana, 54 minutos en la República Argentina. A esta hora el servicio meteorológico indica que la temperatura en Río Gallegos es de 11 grados 2, la humedad de 12 grados 2, perdón, la humedad del 54%, el viento sopla un poquito más fuerte desde el sudoeste a 44 kilómetros por hora. Este jueves tiene una máxima pronosticada de 15 grados. Se esperan lluvias fuertes que todavía no se están precipitando en nuestra ciudad, pero la probabilidad es alta, así que quizá antes del mediodía. Bueno, el mediodía es en 5 minutos, así que si en 5 minutos no llueve, no sé, esperaremos. Y a la tarde, viento. A ráfaga de hasta 106 kilómetros, estimado Héctor Nicasio. Malas noticias para ámbito deportivo policial. ¿Cómo? ¿Qué, Atlético Policial de Catamarca? No, para Kevin. ¿Kevin De Bruyne? Esperá, a ver qué Kevin. ¿Kevin McAllister? No. Kevin Torres. Vos te preguntarás quién es Kevin Torres. Che. La audiencia se preguntará quién es Kevin Torres. ¿Quién es Kevin ¿Algún Torres? jugador con proyección de ascenso? No, pero está vinculado al fútbol. ¿Quién es Kevin Torres? En su haber, en sus pergaminos, tristes pergaminos, secuestros, entraderas en country y robos piraña.
Kevin Torres era uno de los jefes sindicados de la barra brava de Platense, que ayer fue detenido, prócer. Llevaba 1 año y medio prófugo. Fue apresado, qué malo, la policía de la justicia. Cuando iba con la barra de Platense a ver a Copa Argentina, no Platense era la Madrid. Platense. No, fue con la barra de la Madrid. De la Madrid. O sea, él es barra de Platense, sí, pero estaba con la barra de la Madrid. Sí. Fueron a ver la Madrid y Lanús, imagino yo. Sí. Por Copa Argentina, ayer ganó Lanús 4-0. Sí, todo mal. Encima lo detuvieron sí, en un lugar o en una hinchada que no era la de él. La de él. ¿Qué pasa, Kevin? Bueno, la Madrid, ¿sabe cómo le dicen? El carcelero. Así que fue un mal augurio y no lo vio venir. No Kevin. Lo vio venir, Kevin. No lo vio venir. Así que lo detuvieron, encima queda manchado para su historia, su currículum como barra, porque lo detuvieron con otra hinchada. Claro, lo que pasa es que Kevin viene de familia, no es de familia de linaje, el linaje de Malandril y barra brava. Mirá. Porque es familiar directo del histórico jefe de la barra brava de Platense, Alejandro Raba Torres. Mirá, y sí, porque es el calamar, ¿cómo le van a decir? Está bien, está muy bien. Que manejó la tribuna con su hermano Fatiga. El Raba. Durante gran parte de 2000 hasta el 2016 dejaron la Popular y los negocios en el barrio Mitre. Claro, está muy cerca. Barrio Mitre, ese es como el ejemplo contrario a un oasis, porque Barrio Mitre queda dentro de Saavedra, es en Capital. Ahí enfrente de la cancha de Platense hay un shopping muy grande que se llama el Dot Baires, es muy grande y muy lindo. Y detrás de ese shopping, dentro de la Capital, porque la cancha de Platense está del otro lado de la General Paz, en Vicente López, está el Barrio Mitre, y son 3-4 cuadras que son en el medio de un barrio de gente de clase media trabajadora, pero es un barrio re picante. Claro. De hecho, parte de la barra independiente también residía en Barrio Mitre, sí. Están todos los próceres entonces ahí. Bueno, no tenía títulos Kevin, pero tenía un pergamino bastante ilustrado. Había logrado, sí. Tenía pedido de captura activo. ¿por qué? Con una serie de robos en country, en Tigre. También se le adjudicaban distintos otros procederes non santos, como robos piraña en la zona de Cabildo y Villa Urquiza. Bueno, viste, es todo por ahí cerca, en la zona de influencia. Pasó el rubro perfumerías también. Estuvo vinculado con golpes, comandos a distintas cadenas comerciales como Frávega, Musimundo, Galvarino, hasta el shopping, Unicenter Shopping. Importante emprendedor del delito, Kevin. Verás la Copa Argentina, verás a Calamar desde la televisión. Bueno, pero viste que a veces estos muchachos los agarran, porque hay un programa que se llama Tribuna Segura, si no me equivoco, que es ahí filtran, viste que hay los muchachos de las barras, no es que salen del trabajo, se sacan el traje, la corbata y se van a... No es el muchos fútbol tienen inglés. un prontuario parecido. Bueno, el fútbol inglés en algún momento fue distinto, ¿no? Pero este programa Tribuna Segura muchas veces ha encontrado a estos muchachos, es como el que tiene pedido de captura y va a votar, es algo parecido, ¿viste? Entonces lo terminan agarrando. Y bueno, ayer lo agarraron en cancha Arsenal, creo que era pobre Kevin, Lanús, la Madrid. Así que no pudo ver el partido, le dijo, che, no me dejaba ver el partido y después... Qué boludo, mamita, y andaba con la Madrid. Pasa que hay tipos igual que pasan años también en esta condición de buscados y muchas veces no los agarran y bueno, encima lo peor fue que no andaba viendo el Calamar, andaba viendo el carcelero. Por eso te digo que para el currículum barra esto es es como cuando te despiden de un trabajo que no te dan la carta de recomendación, algo así. Cayó la barra de cayó un sobrino de Raba, entonces cayó Langostino Torres.
¿Qué más sucede? Hay una búsqueda de persona librada en Caleta Olivia de una niña que ya días atrás, semanas atrás, se había ausentado de su hogar, en este caso hace 3 días, en el barrio 3 de febrero de Caleta Olivia. Bueno, ya apareció Micaela Nahuelquín, así que podemos llevar calma en ese sentido. Ya su familia ha sido noticiada, nos cuentan justamente de primera mano. También 2 hechos policiales que ocupan la portada a esta hora de el diario Nuevo Día. En Caleta Olivia, también en Caleta Olivia, un hombre ingresó a una casa, ató a una mujer y le robó. Lo detuvieron y tenía varios pedidos de captura. No era el hijo del Raba, pero también andaba haciendo de las suyas, tratando de manotear cosas con sus tentáculos. Este hombre, que junto a otros irrumpieron en un domicilio mientras estaba una mujer allí en el interior, y luego de maniatarla le robaron. Bueno, esto sucedió en Barrio Parque, cerca de las 9 de la noche de ayer, y tras reducirla y atarla se robaron un celular, una computadora, y luego se dieron a la fuga. Esto ameritó la denuncia y una rápida acción de la policía de Santa Cruz, que realizó un allanamiento en una vivienda ubicada en Pasaje Quinquela Martín, y allí encontraron algunos elementos. También detuvieron en la vía pública a un hombre sobre quien pesaban varias medidas judiciales vigentes, y por ello es que se lo terminó deteniendo y trasladando a la comisaría Quinta, donde quedó a disposición de la justicia este hombre. Ese prócer. Y yo tendría que comentarte algo. A ver. Esto es cruzando el charco, en la provincia 23, en Tierra del Fuego, en su capital, en la ciudad de Ushuaia. Cansados de las picadas de motos y de autos en pleno centro de la ciudad de Ushuaia. Ah, sí, en el centro. Sí. La policía salió en la jornada del miércoles a la noche a marcar a los infractores con rifles de paintball. ¿En serio? ¿En serio están los muchachos ahí apuntándole a los... un tiro de pintura? En la noche se recibió menos de una docena de... al menos una docena de llamados dando cuenta de autos y motos corriendo picadas con maniobras peligrosas en pleno centro de Ushuaia. Ante ello, y en la ausencia de la respuesta desde tránsito de la municipalidad, la policía provincial dispuso un operativo en plena avenida Maipú, donde quienes evadieron el control fueron marcados con armas de paintball que arrojan una cápsula de pintura a fin de ser identificados a posteriori. La intervención detectó cruces peligrosos en zonas semaforizadas, carrera y la incautación de un automóvil y una moto. Los vecinos de la zona centro se quejan reiteradamente por estos inconvenientes de las altas velocidades, ¿no? Y bueno, la policía ¿Y este fue el método que encontraron? Sí, la policía fueguina dijo, bueno, vamos a ver a marcarlos. Con pistolas de paintball. Mirá vos. ¿Será algún método a replicar? No sé. Pero curioso y polémico. Qué raro. El auto de Torrito apareció todo lleno de pintura. Bueno, para que tomen en cuenta, yo no sé si hay alguna cuestión que lo impidiese, pero es medio violento, claramente, que esté un muchacho de tránsito tirando tiros. Este es la policía. Está en la foto con el rifle, con la pistola de pintura. Si no puedes vencerlos, únete. Sí, cómprate una pistola de paintball. Sí. Una policial también de nuestra ciudad, en este caso en el barrio Juan Pablo II, a metros de la Plaza Blanca Pardo. Sí. Allí filmaron a un hombre que estaba manoteando la puerta de los autos y viendo qué onda las casas de por allí. Se había intentado llevar una bicicleta
Y todo esto quedó registrado por la cámara de seguridad de una vecina que lo compartió en las redes sociales. Anda manoteando los autos, pispeando las casas, pero para su sorpresa hay cámaras y perros, y avisa que hay que tener cuidado, y justamente advirtió a la junta vecinal, dado que se quiso robar una bicicleta y lo alcanzaron los perros. Así que atenti ahí los vecinos de la zona. Va a haber que resguardar los bienes para evitar disgustos, porque está a la orden del día el robo al voleo, el manoteo, los que andan buscando la oportunidad. De hecho, ayer dábamos a conocer también una noticia con video incluido, que los mostachines muy pibitos encima, en una vivienda a la que ya evidentemente tenían estudiada o algo, porque estuvieron un rato largo por la mañana, madrugada, tratando de abrir una puerta de ingreso. Un hombre con movilidad reducida. Exactamente, y su hija fue la que difundió esto. Así que a prestar especial atención y a cuidar los bienes para evitar disgustos y que esto se transforme en también un temor para nuestros vecinos por la proliferación de esta circunstancia. Obviamente que si estamos todos atentos, nos cuidamos, estas cuestiones son quizá más prevenibles, para estar atentos, para ver qué onda tu vecino. Si sabés que uno se fue de vacaciones, relojearle por la cortina, aunque sea a la casa, para que se cuiden, porque después cuando te vayas vos, tu vecino seguramente, si vos le hiciste el gesto, te va a devolver el gesto. Milei denunciará al titular de la Organización Mundial de la Salud por delitos de lesa humanidad. El presidente de la Nación va a presentar cargos en la Corte Penal Internacional en contra de Tedros Adhanom Ghebreyesus, porque fueron los ideólogos de una cuarentena cavernícola, dijo Javier Milei. Bueno, hablando de cavernícolas, y que sometió a delitos de esclavitud y actos inhumanos a los ciudadanos de todo el mundo. Mirá si lo denuncian a él por leso. No por delito de lesa humanidad. No, yo necesito que vos respetés la investigadora presidencial, viejo, si no, ¿en qué terminamos? ¿Sabés que es muy feo lo que estás haciendo? Sí, claramente, es horrible lo que estás haciendo. Ese Marcelo todo lo que quieras. Y me puso usted. Sí, pero Brian está en todo, hermano. ¿Qué te pasa? Y justamente va a presentar, habrá que ver cómo lo miran en La Haya y si es que le dan lugar a esto. La Haya tiene cosas más importantes que resolver. Hay que decir que a los fallos de La Haya muy pocas veces le dan bola también. La Haya que se ocupe mejor de lo que está pasando con el caos y el holocausto en Palestina. Sí, donde de hecho la comunidad internacional hoy repudia a Donald Trump y su idea de intervenir en Gaza y asentarse ahí como este territorio no es nuestro, no es ni de los israelíes ni de los palestinos, sino que lo vamos a ocupar nosotros, dijo Trump, con las fuerzas de paz, vamos a poner entre comillas estadounidenses, y ya Arabia Saudita, que es un interlocutor histórico con Estados Unidos, le dijo no, de ninguna manera, no vamos a permitir que esto sea así. Se corta el diálogo si ustedes hacen esto que están amenazando. Se corta la bocha. Sí. Así que bueno, Trump vino como con muchos aires diciendo yo soy de Estados Unidos, me llevo puesto a todo el mundo, pero por el momento no viene siendo tan así. Y las propias instituciones y obviamente los otros países también le vienen poniendo un tope a su intento de avance. Se llaman liberales y de liberales no tienen un moco. ¿Quién dijo eso? ¿Cómo un moco? ¿Qué fue ese ejemplo? Esperá, déjame adivinar. A mí me gusta adivinar. Sí. Esto lo dijo Lirita Carrió. No. Un expresidente. Que no es de Argentina. ¿Que no es de Argentina? No. Lo que está cerca. Mujica. Pepe Mujica se refirió, dijo, se llama liberales y de liberales no tienen ni un moco sobre Milei y Trump. El expresidente uruguayo criticó duramente a quienes se embanderan con el liberalismo para defender los intereses del mercado. Opinó Pepe Mujica sobre el avance de la derecha a nivel mundial
y regional coronado por la asunción de Trump, y también el embanderamiento del liberalismo como ideología que tiene su aparición acá con Javier Milei, a pesar de hacer su tercera aparición pública después del anuncio de su agravamiento del cáncer y estar atravesando esta enfermedad. Se reunió la semana pasada con el presidente chileno Gabriel Boric. Sí, lo estuvo visitando Boric, bastante pesado igual Boric, lo hizo laburar, lo hizo palear, amigos, se está diciendo que se están muriendo, lo sacaron al sol, un calor había, yo decía, no tienen ni idea, todo por hacer, obviamente, por llevarse un crédito. Boric fue ahí a decir, estuvo acá con el Pepe, bla, pero posta que yo vi los videos que lo está haciendo y Mujica está con... Boric agarra una pala y quieren plantar un árbol y Boric... Evidentemente nunca había agarrado una pala, le costó hacer un pocito encima en tierra negra, que va a ser así y sale. Claro. Pero sí, estuvo allí. Necesitan un pico y una pala. Tal cual, Brian, un pico en principio para aflojar la tierra y después la pala para trasladar la tierra. Sí. Así que no tienen ni un moco. Respecto de la política a nivel nacional, hoy hay sesión en el Congreso de la Nación, diputados. Sesionará por la suspensión de las PASO y el oficialismo está trabajando ahí en el quórum para que se puedan sentar allí y debatir. Al mediodía comienza la sesión que se espera concluya en la madrugada de mañana viernes. De conseguir el quórum no habría dificultades para alcanzar la media sanción. Después, obviamente, ustedes ya saben, pasa al Senado y ahí veremos. ¿Cómo son las gestiones del gobierno nacional a esta hora? Con el gobernador de Unión por la Patria de Catamarca y de Santiago del Estero también, y con Martín Yarlora, es con quien estaban negociando la posibilidad de encontrar quórum. Y dividir al bloque de Unión por la Patria, que aparentemente lo logró, digamos, dividió a los votos de Unión por la Patria. Y Germán Martínez, que es el presidente de esa bancada, había dicho que el gobierno iba a tener que buscar los votos en otras canteras. El oficialismo, que ya fragmentó el PRO, que ya fragmentó a la UCR, ahora parece que también fragmenta a Unión por la Patria. ¿Por qué? Porque muchos gobernadores ven que la figura de Milei en sus territorios tiene una imagen positiva y dicen, yo me pego un salto, no me voy a poner la peluca, pero empiezo a darle acompañamiento, claro, un like al gobierno de Milei. Y está Rodrigo de Loredo, por ejemplo, entre los radicales, Soledad Carrizo, Francisco Monti, Martín Arjol, que es catamarqueño y que ya se están dejando la peluca puesta aparentemente. Así que quizá, si hay quórum, casi seguro que va a haber media sanción. Estaremos atentos a lo que suceda, porque no es la eliminación, es la suspensión para esta elección que se viene de las PASO, argumentada sobre todo en el alto costo que implica la logística del desarrollo de una elección como esta. Así que estaremos atentos a lo que vote finalmente el Congreso, particularmente la Cámara de Diputados. Y hay una audiencia pública por el aumento en las tarifas de gas. No otra vez. Estaba previsto. Sí. Estaba previsto y se está desarrollando. Sí, y ya está el aumento, ¿viste? Sí, porque encima en muchos de estos casos, por más que sea vinculante incluso la conclusión de la audiencia pública, no les importa a las empresas, básicamente. Te facturan lo que quieren. Pausa en Arriba del Grano y venimos con la conclusión de esta propuesta. Nichtsdestotrotz, ich bin es schon gewohnt, im TV-Funk, da läuft es nicht. Tja, 7
Sie war jung, das Herz so rein und weiß und jede Nacht hat ihren Preis. Sie sagt, to the sweet, you got rap to the heat, ich verstehe, sie ist heiß. Sie sagt, babe, you know, I miss my fucking friends, mein Jack und Joe und Jill. Mein Fachverständnis, ja, das reicht zur Not, ich überreiß, was sie jetzt will. Ich überleg bei mir, ihr Nasen spricht dafür, währenddessen nicht noch Rauch. Die Special Places sind ihr wohl bekannt, ich mein, sie fährt ja U-Bahn auch. Dort singen's Radine dumm, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh. Er wird dir anschauen und du weißt warum. Die Lebenslust bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Hey, wunderbar zum Stiffen. Did you ever rap that thing, Jack? Is there a rap to the beat? Wir treffen Jill und Joe und dessen Bruder Hip und auch den Rest der coolen Gang. Sie rappen hin, sie rappen her, dazwischen kratzen's ab die Wand. Dieser Fall ist klar, lieber Herr Kommissar, auch wenn Sie anderer Meinung sind. Den Schnee, auf dem wir alle talwärts fahren, kennt halte jedes Kind. Jetzt das Kinderlied. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind kern und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Wenn er dir anspricht und du weißt warum, sag ihm, dein Leben bringt die um. Alles klar, Herr Kommissar. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Er hat die Kraft und wir sind kern und dumm. Und dieser Frust macht uns stumm. Ah, la, 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 la. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Wenn er dir anspricht und du weißt warum, sag er, dein Leben bringt dich um. La, 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 la. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. La, Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Radine dumm, oh, oh, oh. Schau, schau, der Kommissar geht um, oh, oh, oh. Lo que está pasando en el país y el mundo, contado en minutos. Contado en minutos. Esperando la marcha federal. Cuando los sucesos cotidianos son trascendentes, las noticias son al instante. Noticias al instante. Noticias al instante. Entérate ahora. Noticias al instante. Comienzan las primeras audiencias para definir los nuevos aumentos. Mañana las empresas distribuidoras y exportadoras de energía eléctrica se reúnen con el ENRE para discutir la revisión quinquenal de tarifas. Además, se tratarán las actualizaciones del boleto de colectivos, subte y peajes porteños. Por su parte, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires tiene por delante 3 audiencias públicas para tratar los nuevos cuadros tarifarios que aumentarán 10% desde marzo. Los encuentros se llevarán a cabo mañana y el lunes próximo. Subsidios a la luz y el gas. Los usuarios residenciales pueden realizar la inscripción en el RACE para solicitar la subvención o actualizar sus datos en caso de haberlo completado. Los hogares beneficiarios tendrán un descuento en el precio de la energía que pagan en sus facturas. Noticias al instante. El gobierno evalúa desregular el mercado inmobiliario. El Ministerio de Desregulación analiza que la colegiación deje de ser obligatorio para las inmobiliarias y que existan nuevos agentes dedicados a la actividad a los que se les exige una capacitación, pero no la colegiación obligatoria. Se espera un decreto en los próximos 45 días. Netanyahu habló sobre la iniciativa de Donald Trump para Gaza. El primer ministro de Israel brindó una entrevista en la que se refirió al futuro de la franja, donde aún hay más de 80 rehenes, esperando que se concreten los planes de cese del fuego e intercambio de prisioneros con el grupo terrorista Hamas.
Estás informado. Noticias al instante. Las noticias del día a cada momento. Noticias al instante. Mantenete informado todo el día. Ahora, inicio de espacio publicitario. www.eldiarionuevodía.com.ar. Nos bancan las marcas que también aman al rock nacional este verano 2025 con todo. Río Gallegos te sorprende. Por su gente, sus atardeceres, sus museos, sus paisajes naturales. Río Gallegos deja de ser ciudad de paso para ser destino turístico. Río Gallegos, tu capital. ¿Salís a caminar por la costanera? ¿Viste cuántas aves se observan desde la costa? En el estuario del río Gallegos podemos ver cientos de aves playeras que vienen volando desde casi el Polo Norte, como el playero rojizo o la becasa de mar. También llegan otras que migran solo en Patagonia, como el chorlito ceniciento. ¿Sabías que las aves son indicadoras de la salud del ambiente? Cuanta mayor cantidad y diversidad de aves veamos, más sano es nuestro ambiente. Podemos disfrutarlo sin ser amenaza. Observalas desde lejos. Guarda la basura y no te olvides la correa para tu mascota. Ayudemos a que este sea un ambiente seguro para las personas y la vida silvestre. Asociación Ambiente Sur. El verano es para relajarse. Pero el rock nacional nunca descansa. 24 horas de música que te llena de energía en este verano 2025. Radio Nuevo Día. TikTok, El Diario Nuevo Día. Amigo viajero, si viajas por la Patagonia, tu paso obligado es por la nueva estación Action en Río Gallegos. Vas a encontrar los mejores combustibles y lubricantes al mejor precio. Visita nuestro spot 24 horas. Tenemos comidas caseras patagónicas y promociones todos los días. Además, tenés wifi libre de alta velocidad, estacionamiento, duchas y más. No tenés que entrar a la ciudad. Si venís desde Chile o Tierra del Fuego, tenés que girar en la primera rotonda pasando Chimenaique. Encontranos en Avenida Asturias y Circunvalación. Somos Santa Cruz Energy. Tomeso Meats S.A., distribuidor mayorista de carnes y alimentos congelados. Te ofrecemos pollo entero fresco y congelado, supremas y pata muslo de las marcas Soy Chu, Fadel y Ginosa. También carne vacuna envasada al vacío de raza Hereford. Embutidos Campo Austral. Además, fiambres y quesos Lario y Tremblay. Tenemos cortes de cerdos congelados de las marcas Recreo y La Pompeya. También hamburguesas y prefritos congelados. Somos Tomeso Meat. Escribinos al 2966-622082 o vía mail a ventas@frigomontecarlo.com.ar o ventas2 frigomontecarlo.com.ar. 2 millones con TDF. Sí, con el crédito de la tarjeta TDF podés comprar todo lo que necesitas. Si tenés recibo de sueldo o sos monotributista, tenés que pedir tu tarjeta TDF. En 5 minutos estás comprando todo lo que necesitas. Pedila al 296-662-4518. TDF, 38 años en la Patagonia, para la Patagonia. Billetera Santa Cruz tiene algo para contarte. Ahora tu billetera preferida está como nueva, porque cambió su diseño para que sea más simple de usar. Además, tenés un 30% de reintegro todos los días en comercios de toda la provincia. Sí, 30% todos los días y 15.000 pesos de tope por cuenta por mes. Qué buena noticia, ¿no? Estrena billetera, la mejor forma de pagar. Billetera Santa Cruz de Plus Pagos. Gobierno de Santa Cruz. Para mayor información sobre el programa de beneficios, vigencias y topes, ingresá en santacruz.gov.ar/billetera Santa Cruz. Los clásicos del rock argentino nunca pasan de moda. Y menos en este verano 2025. Me late el corazón, tengo taquicardia, ay sí señor.
No te pierdas ni un solo tema, solo acá. Radio Nuevo Día 100.9. No esperes más para cambiar tu parabrisas. Vení hoy a Chemical Glass. Realizamos cambio de cristales, polarizados, instalación de alarmas, reparaciones, grabado de cristales y mucho más. Trabajamos con todos los seguros. Comunicate hoy con nosotros al 2966-612426 o encontranos en Ángel Banciela 1475. Chemical Glass. El mundo se ve mejor a través de nuestro vidrio. ¿Necesitas asesoramiento o acompañamiento legal? En el estudio jurídico Bertorero Arel te acompañamos para solucionar todos los inconvenientes que se te presenten. Nos encontrás en Santa 393 o telefónicamente al teléfono fijo 2966 438800 para que tus problemas judiciales se transformen en soluciones. También podés comunicarte con el doctor Gabriel Bertorello al celular 1549 8832 y con el doctor Cristian Arel al 1563 6699. Estudio Bertorero Arel. Comunicate con nosotros y deja tus problemas en manos de expertos de la justicia. Estamos para acompañarte en los momentos más difíciles. Alarma Santa Cruz, especialistas en seguridad. Monitoreo de alarmas, robo, asalto, incendios, emergencias médicas, videovigilancia para su hogar, comercio o empresa. Realizamos asesoramiento en toda Santa Cruz. Comunicate al 2966 43 16 73, 43 24 92 o personalmente en Gobernador Mayer 542 entre Muratore y Mascarello. Alarmas de calidad con especialidad en seguridad. No importa si estás en el veraz o embargado. Ayudas económicas en el acto para empleados públicos, privados, municipales y jubilados. Amasol te da una mano. Estamos en Chile 81. Hacé tu consulta al 2966 51 1809. En Distribuidora Tía María queremos agradecer a nuestros clientes el acompañamiento recibido en nuestro cambio de domicilio. Los esperamos en Entre Ríos 468 con la mejor calidad de productos, frutas y verduras frescas y deshidratadas, frutos secos, encurtidos, especias, legumbres, harinas blancas e integrales, productos de almacén, variedad en snacks. Como siempre seguimos con los sorteos de los días sábados. No te lo pierdas. Distribuidora Tía María. Nueva dirección Entre Ríos 468. Depósito en Santa Fe y Castelli. Envíos a domicilio al WhatsApp 2966 70 69 24 o 424 786. Ubicado a solo 2 cuadras de la Plaza de Armas de Punta Arenas, cercano a distintos atractivos y palacios históricos, se encuentra Hotel Almasur. Un clásico edificio con diseño arquitectónico, espacios acogedores y confortables, variados servicios, tecnología y mucho más. Lo convierten en un lugar ideal para ejecutivos y familias que visitan la ciudad por negocios o turismo. Encontranos en Armando Sanueza 945. Te esperamos en Punta Arenas, Hotel Almasur. Atención Santa Cruz, ya está a la venta el nuevo bingo Diga Sí al ALSEC 2025. Y esta vez más millonario que nunca. Más de 360 millones de pesos en premios. 3 automóviles 0 kilómetro y una espectacular Toyota Hilux 0 kilómetro. ¿Te lo vas a perder? Pedí tu boleta al 2966 4896 26 o contactanos a través de nuestras redes sociales. Agencia de Rifas HRB, tu conexión con la suerte. Si estás en Punta Arenas, Juguetería Mapaxe es tu parada obligatoria. Tenemos todo lo que buscas. Funko, Barbie, Hot Wheels, Cabi, Paw Patrol y mucho más. Visítanos de lunes a domingo en la zona franca, local 25, de 10:30 a 20. O en el mall Espacio Urbano, local 166, de 10 a 20. ¿Querés ver antes de venir?
Visita nuestra web en jugueteriamapaxe.cl o reserva tu juguete favorito por WhatsApp al más 56 98 48 44 88 6. Mapaxe, el mundo de los juguetes te espera. Atención, Río Gallegos. Si necesitas moverte por la ciudad de manera rápida y segura, Taxi Malvinas Argentinas es tu mejor opción. Estamos disponibles las 24 horas del día, incluso los feriados. Con más de 35 vehículos en nuestra flota, te garantizamos llegar a tu destino sin demoras y con la mejor atención. Además, chequea nuestros sorteos exclusivos para clientes en la página de Facebook de Radio Taxi Malvinas Argentinas. Llámanos ahora al 444400 o 444401 o envíanos un WhatsApp al 2966 401435 para mayor comodidad. Taxis Malvinas Argentinas, siempre cerca de vos. ¿Planeas tu próximo viaje al Calafate? Descubrí Hotel Uppsala, tu hogar en la Patagonia. A solo pasos de la Avenida Libertador, te ofrece confortables habitaciones con Wi-Fi gratis y desayuno continental incluido. Ubicación perfecta, hospitalidad y una experiencia única para explorar glaciares y paisajes inolvidables. Reserva ahora y hace de tu estadía en el Calafate un recuerdo para siempre. Ingresá en hotelupsala.com o reserva por WhatsApp al 2966 53 76 65. Te esperamos. Beats on the track. 12:33 del mediodía. Atentos a Cari, atentos a Karina Taverne, que de buenas a primeras nos va a traer novedades desde la sede de ADOSAC provincial, porque ya te dijimos perdón, que la paritaria de educación, la paritaria docente, ha concluido en su segunda instancia en una reunión que empezó hoy a las 8 de la mañana. Y en base a ello es que creo que estamos en vivo con Cari. ¿Estamos en vivo? Vamos ahí, Brian. Si se corta, si se interrumpe, le pedimos disculpas de antemano, pero bueno, es una cuestión del vivo mismo. Nos vamos hacia ADOSAC a escuchar a nuestra compañera Karina Taverne desde el móvil, auspiciado por Zona Franca Tech. No podemos negociar, no podemos discutir, no tenemos con quién discutir, más allá de que no es que menoscabamos los paritarios del Consejo de Educación que estuvieron presentes bajo ningún punto de vista, pero no, eso era, solamente tenían la propuesta. Por eso le dijimos, si hubiéramos sabido esto, nos hubiera mandado una carta, por carta. Pero enmendar, lo que tienen que enmendar es el Poder Ejecutivo, darle la seriedad que tiene una paritaria. Es cierto que está tambaleando, como vos decías, lo del inicio del ciclo lectivo, sí está en jaque, pero no por responsabilidad de los docentes, porque queda de manifiesto que nosotros actuamos de buena fe, que tanto insisten en la ley de paritarias con la buena fe, y nosotros cumplimos, tenemos buena fe y tenemos palabra y responsabilidad. Del otro lado no es igual. No nos pueden decir que por un problema de agenda no estaba la presidenta del Consejo. Fue lo mismo que pasó, la excusa que tuvieron el 31 de enero. Esta paritaria era un tema de agenda. Entonces, ¿cuál es la prioridad en la agenda de las autoridades del Consejo de Educación? ¿Son las paritarias o es un llamado de la Casa de Gobierno, como nos dijeron las dos veces que estuvo ausente? Estaba agendado. Ellos propusieron el 31 de enero, ellos quedamos hoy, estaba en agenda. ¿Por qué no dio prioridad en su agenda a la paritaria
del sector más grande y de la administración pública, y que estamos a paso del inicio del ciclo lectivo, que por eso exigíamos paritarias en esta fecha, y resulta que nos vienen con que el viernes de la semana que viene, o sea que sacábamos la cuenta, estábamos ahí de iniciar el ciclo lectivo. Por eso pedimos que se adelante el lunes, porque nosotros decimos, nosotros mañana ya tenemos la respuesta, que sabemos que va a ser negativa. Los compañeros no van a aceptar esta falta de respeto, porque la propuesta es una falta de respeto hacia los compañeros, hacia todo el sector docente. Entonces, para enmendar, tienen para enmendar. Que vayan, que se presenten y que pongan la cara y que nos digan por qué sí, por qué no, y discutamos. Discutamos lo de los edificios escolares, porque la otra vez nos dieron todo un detalle cuando estuvimos en la reunión con el gobernador, pero lo que informaron por escrito no tiene nada que ver en el primer informe verbal, porque lo pedimos por escrito, y ahí es donde salta lo que planteaba Adriana. Nada que ver el informe con lo que nos informan nuestros compañeros de todo lo que está pasando en los edificios escolares. Se hicieron cosas, es verdad, pero no neguemos que falta. No es solamente invertir tantos millones, nosotros la provincia invirtió tantos millones. No nos interesa cuántos millones, porque no sabemos cuánto cuesta una caldera, pero hay mucha falencia. Entonces no digan que están cumpliendo con la palabra de darle prioridad a la educación, porque ni el estado de los edificios, ni nuestro sueldo, ni esta propuesta reflejan la prioridad en educación. Tampoco tiene esta oferta ningún camino de recomposición salarial. Cuando nosotros empezamos esta discusión, había una especie de consenso con las autoridades de que tenemos que llevar un salario que se saque de la línea de la pobreza. Si vos ahora estás ofreciendo incluso menos que la inflación, no solo que no estás avanzando en una recomposición salarial, la recomposición salarial es cero, y además de que es cero la recomposición salarial, estamos en una oferta a la baja, incluso respecto de la propia inflación. Cuando partimos de una base tan lejana, cuando haría falta una recomposición contundente para justamente acercarnos por lo menos a esa línea de pobreza. Bueno, estamos en una situación muy compleja, quiero que todos tomemos conciencia de que la situación es grave. El gobierno no parece tomar con la seriedad que dijo que le iba a tomar esta situación. En la reunión paritaria pasada también trataron temas como recién hablaban, el tema de infraestructura y también lo laboral, y se quedaron pendientes ciertas reuniones y demás. ¿Eso sigue adelante o...? Sí, todo eso sigue adelante, pero son reuniones que se van a producir recién después del 18 de febrero, y nosotros planteábamos algunas cosas urgentes junto con el salario, como por ejemplo discutir la preservación de algunas cantidades de puestos de trabajo que están en riesgo, particularmente en el nivel inicial, pero también en algunos otros niveles, incluso algún cierre de establecimientos como el del Jardín Maternal 2, que están proyectando cerrarlo. Y bueno, queremos discutir ese problema con urgencia, antes de que sean los ofrecimientos de cargo y antes de que comiencen las clases. Esto después ya vamos a discutir sobre los hechos consumados. Entonces queremos discutir esa protección de los puestos de trabajo ahora. Se lo manifestamos el otro día, habían dicho que podíamos, pero no lo tienen en su agenda. Tuvimos nosotros que insistir para que eventualmente el lunes, martes, miércoles, cuando sea la próxima reunión, la semana que viene, esté incluido ese tema, y esperemos que así sea. Dos preguntas. Una, fechas de asamblea y del Congreso Provincial. Las asambleas son hoy, ya mandamos las actas paritarias y el informe de los paritarios a los compañeros y compañeras. En el transcurso de la jornada, que lo que queda, se realizan las asambleas. El Congreso es mañana, a partir de las 10 de la mañana, y la particularidad es que también tenemos una reunión con la Caja de Servicios Sociales, porque esa es otra problemática urgente a tratar, que no puede esperar, porque va a la vida de los compañeros y compañeras en esto. Toda la situación de las derivaciones durante el verano, que provocó numerosos problemas a los compañeros, que hasta tuvieron que pagarse pasajes y estadía en Buenos Aires y después reclamar a la Caja.
la situación del Bademecum, de la medicación de las enfermedades crónicas que son tan caras, el coseguro, toda zona norte y la problemática de no tener especialistas y demás. Así que ese es un tema que va a estar en el medio del Congreso y esperamos también tener respuestas con eso. La segunda, con este cuadro de situación que ustedes nos han brindado, seguramente va a crecer la preocupación de la comunidad educativa en particular y de la sociedad santacruceña en general. ¿Cuál sería el mensaje que ustedes le dejarían hoy a las familias de los estudiantes, de los chicos, chicas? Y, por otro lado, ¿qué le dirían al gobernador? ¿Alguien quiere contestar? Bueno, miren, César, ¿vos? Vale. Bueno, el otro día nos hicieron una pregunta media parecida, ¿no? A la tranquilidad que nosotros supuestamente tendríamos que llevar a la sociedad y esa pregunta que viene en el segundo sentido que lo haces es el gobernador, quien dijo que iba a poner prioridad en la educación. Entonces, la tranquilidad la tiene que brindar el gobierno. ¿Cómo va a hacer eso? Haciendo propuestas serias, yendo a las autoridades que tienen que estar en la paritaria para que nosotros podamos negociar, porque de eso se trata una paritaria. Ahora no lo estamos pudiendo hacer porque ante esta primera propuesta no pudimos debatir nada. Esto es lo que decía en un principio. Y después hay un montón de problemáticas que nosotros necesitamos charlar lo antes posible y ojalá el gobernador que cumpla sus promesas de campaña lo antes posibles, porque más allá de que aparezcan estos pequeños aumentos o de que ellos digan que nos aumentaron el 189% o el 203%, lo real es que una maestra recién ingresante con el sueldo de enero cobró 866.000 pesos y en el mes de junio va a cobrar 954.000 pesos. Ni siquiera en junio va a cubrir el costo de la canasta de diciembre, que es de 1.300.000 pesos según la Universidad Económica de San Juan Bosco. Entonces, el mensaje a la comunidad es que nos pueda acompañar, porque nosotros estamos llevando a cabo un reclamo histórico. Hemos mostrado los recibos de sueldo año 2023 y años anteriores también. Entonces es un reclamo justo y nos parece que no solamente los docentes tenemos que llegar al costo de la canasta de pobreza ahora, como decía en un principio. Estamos reclamando lo mínimo de lo mínimo. Ni siquiera estamos hablando de canasta familiar, no estamos hablando de alquileres, de impuestos. Entonces, o de una cuota, por ejemplo, que también estuvimos hablando de subsidios a las escuelas privadas, cuotas de 1 millón de pesos. O sea, una cuota del Uppsala va a estar entre 850.000 y 1 millón de pesos. Cobrando una cuota de esa, se paga a un docente. Fíjense ustedes lo bajo que está nuestro salario, que ni siquiera podríamos pagar una cuota para una escuela privada. ¿Y qué significa este pequeño aumento? Son 17.000 pesos. Nada, insuficiente. Nosotros creemos que las asambleas lo van a rechazar de plano. De todos modos, igual el mensaje a la comunidad es muy simple, como dice César. Estamos todos en el mismo barco, todos queremos jerarquizar la educación. Bueno, jerarquizar la educación significa poner plata en los edificios, significa invertir en la educación, significa también que el docente salga de la línea de pobreza, que tenga un salario digno. Cuando vos querés preguntarle a un gobierno si le importa la educación, lo primero que tenés que mirar es cuánto le paga a su maestro.
Porque si un gobierno le paga un sueldo de miseria a los maestros, lo que está demostrando es que no tiene interés en jerarquizar la educación, porque inevitablemente va a producir una selección negativa. No van a ir los mejores a trabajar de maestro cuando estamos en las condiciones en las cuales su sueldo está tan depreciado. Nosotros necesitamos, al contrario, jerarquizar la educación para que realmente sea una tarea querida por una masa del pueblo y de los estudiantes que busquen una salida laboral digna en la docencia. Que hoy, bueno, estamos en este drama. Perdón. No, yo pensaba en relación a lo que le diría el gobernador, le diría que se ponga un guardapolvo y vaya a trabajar 72 horas, 3 días en distintas escuelas. Como ahora se fue 48 horas con los pesqueros, o salen manejando las máquinas esas que levantan cosas que no sé ni cómo se llama. Ese sería mi mensaje para el gobernador, que se ponga un guardapolvo y recorra los establecimientos, pero no de visita protocolar o a mirar los lugares donde ya está arreglado. Que vaya y comparta con los compañeros para que vea lo que se está viviendo dentro de las escuelas. Que no solamente pasa porque se nos cae la pared, sino por la matrícula, por el proceso de inclusión, y le haría falta, cuando estuvimos en la reunión con él, le marcamos, nosotros somos los únicos trabajadores que nos pagamos las herramientas y la ropa de trabajo, porque nos tenemos que comprar el guardapolvo, la cartuchera, los lápices, la rema, imprimir en la casa, usar nuestros propios insumos para cumplir con las obligaciones que nos imponen, con los informes, con esto, con el otro. Entonces, mi mensaje sería eso, que se ponga el guardapolvo y que vaya a compartir con los compañeros. Sobre todo con compañeros que están con las escuelas de la jornada completa, para que vea lo que pasa con las jornadas completas, que ni siquiera se pueden garantizar el almuerzo a los chicos que están en la doble jornada. Ese sería mi mensaje, que yo lo invito a que se ponga un guardapolvo, si no tiene, le prestamos un guardapolvo y que vaya y comparta con los compañeros para que sepa que no somos nosotros los que inventamos, sino que estamos transmitiendo la realidad de los docentes. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Karina Taverne, nuestra compañera, quien desde el sindicato ADOSAC, desde la sede provincial, allí en Vélez Arfield 381, nos trajo las primeras impresiones o conclusiones de esta paritaria docente, que lamentablemente y contra todo mi optimismo no ha arrojado novedades positivas. Así que el lunes deben presentarse los docentes en los establecimientos educativos. Hay mandato de la asamblea, tengo entendido ya desde diciembre pasado, de que si no hay incremento, no hay inicio de clases. El gobierno ofertó en esta ocasión, en la jornada de hoy, que no tuvo a Iris Ragido, sino que tuvo al frente, por lo que veo, sentado en la punta de la mesa, a Oscar Barrientos, hombre que oficia de vocal, si no me equivoco, en el Consejo Provincial de Educación. A partir de febrero, elevar el valor punto A de 2.177. No tengo la precisión, discúlpenme, ustedes estarán escuchando del otro lado, me van a decir, ¿cuánto significa en porcentaje? Sí, tengo la precisión. Pero primero les cuento cuánto es la propuesta de valor punto. Al 1 de febrero a 2.177, al 1 de marzo a 2.220, y moneditas, digamos, hay un decimal ahí, pero le digo el número redondo. A partir del 1 de abril a 2.265 y de mayo a 2.308. ¿Esto qué significa o cómo se puede representar en términos porcentuales? Son incrementos de carácter acumulativo, señalan, y que alcanzan, aclaran esto, aunque no debería hacer falta, alcanzan al sector pasivo.
La oferta entonces es de un 2% para febrero, un 2% para marzo, un 2% para abril, un 1,9% para mayo y un 1,9% para junio. Vuelvo al comienzo de todo esto, si se quiere, y recuerdo las palabras de Julio Gutiérrez, entonces ministro de Trabajo, que decía que no había que mirar el número y que no había que quedarse solamente con una cláusula gatillo o el porcentaje de la inflación, sino que esto era un proceso que buscaba dotar de o devolverle el poder adquisitivo al docente. El gobierno habla de un 189% de aumento durante el año pasado y una diferencia sustancial por sobre lo que fue la inflación de los últimos 12 meses. Pero bueno, acá claramente hay un ofrecimiento que ni siquiera alcanza. Bueno, la inflación de febrero, marzo, abril no la conocemos, pero ya no hay en enero y o el incremento de enero no ha alcanzado el de diciembre, perdón, lo que fue la inflación. Y habrá que ver de qué manera este proceso, bueno, ya no está más el propio ministro que yo citaba, pero este proceso evidentemente no ha recompuesto como corresponde el salario de un docente. Y bueno, me parece que hay una distancia marcada. Claramente tomo el concepto de negociación que concluye con la victoria de las partes, se dice, no la imposición de uno por sobre otro, ni del que ofrece ni del que recibe la oferta, digamos, pero claramente hay aquí quienes tienen argumentos que están, digamos, en la calle, que es en el súper, no alcanza para la vida que desarrollamos. Y el gobierno del otro lado dice, con los recursos que tenemos y con todos estos recortes, lo que podemos ofrecer es esto. O sea, ¿qué dice? Que el gobierno insiste con la responsabilidad y con nuestra responsabilidad como sindicato que en mejorar el salario docente. Consideramos que esta propuesta es absolutamente insuficiente, plantearon, y reiteraron que la consulta de si los paritarios que estaban presentes en la negociación tienen verdadera capacidad para negociar o para mejorar la oferta, o si deberán esperar una semana más. Bueno, efectivamente deberán esperar. No hubo acuerdo todavía respecto de la próxima reunión, pero señalan que se va a efectuar justamente en el transcurso de la próxima semana. Y el gremio llevará una propuesta o llevará la propuesta del gobierno al Congreso, donde se va a determinar si se acepta o se rechaza, porque recordemos que más allá de la conducción, que en este caso ahora lo tiene a César Alegre como secretario general, ellos mismos, la anterior gestión y la dinámica del propio gremio establece que la voz cantante y lo que vale es el mandato de las asambleas y luego del Congreso provincial, con cada uno de los mandatos locales. Así que habrá que estar atentos a si se acepta o se rechaza. Yo presumo que no va a haber aceptación de esta propuesta, y habrá que ver qué sucede el lunes, si finalmente los educadores se presentan finalmente a las aulas. Me da la impresión de que no. 12:54, querido Brian, ¿querés que hablemos un poco de deporte, de fútbol? Ayer ganó el Lobo, no dije nada, Ayer una victoria aplastante e indiscutible del Lobo sobre Deportivo Español. Mentira, sufrimos como condenados. No le podíamos ganar a un equipo de la B Metro, de la CNC, donde está ya Deportivo Español. Un partido que bien podría haber sido de la primera división en los 90, pero no. Lejos de aquellos gloriosos 90 estamos, tanto Español como Gimnasia, y ganamos de pedo 1-0 con gol de Rodrigo Castillo. Avanzamos a los 16avos de final de la Copa Argentina, pero no mucho más. El fútbol de primera hoy tiene dos partidos que bien podrían ser de la B Nacional, pero tranquilamente, como Aldosivi y Barraca Central y Sarmiento de Junín, San Martín de San Juan.
Es un partido para ponerle música de la típica música de El Nacional. Y que se juegue un martes a la tarde. Bueno, miércoles a la tarde, claramente podría ser. Hablando de Primera Nacional, y le mando un cálido abrazo a mi estimadísimo Javier Cebeso. Hoy, 21:10, en Teis Sport, creo que lo pasan. Colón debuta en la Primera Nacional en esta segunda temporada que va a jugar en esa categoría contra Temperley de local, así que estará atento seguramente nuestro querido Javi, mañana nos mande las apreciaciones de el comienzo de Colón de este torneo que tiene 2 zonas de 18 equipos cada una, 36 equipos hay, es decir que hay 18 partidos por fecha. ¡Oh my God! Déjame de joder. Me pongo loco. No, pero es demasiado. Mirá que a mí me gusta el fútbol, pero es demasiado y es imposible. Y además que hay un razonamiento lógico de alguien que la verdad que no recuerdo el nombre, un formador, que decía, nosotros tenemos que tener hoy en el fútbol argentino con este campeonato 500 jugadores, 400 jugadores de primer nivel para jerarquizar nuestra liga, que no los hay claramente, porque los que son buenos se van, a pesar de que este mercado de pases sí fue rutilante en cuanto a los precios y a los nombres. Está muy deslegitimado el fútbol argentino. Y sin embargo lo veremos y aplaudiremos en tanto gane nuestro equipo, porque somos así. ¿Qué se les va a hacer? Así no va también. Juega la Fiore contra el Inter de Milán, juega Lautaro Martínez hoy por la tarde también. Quiero ver si hay algún otro argentino compitiendo en la jornada de hoy. Hay Liverpool Tottenham a las 5 de la tarde, lindo partido. Juega Enzo Barrenechea en el Valencia, que juega contra el Barcelona también a las 5:30. Y no mucho más, amigos y amigas. Y del otro lado estará uno diciendo, este se hace el que le preocupa la educación y tal, y me está hablando de la B Nacional inmediatamente después. Bueno, señora, déjeme un changüí, para hablar de algo que a mí me guste, por lo menos. Ya que estoy contando acá noticias todo el día, que corta la olla, rumiar un poco, déjeme hablar de algo lindo. ¿No llovió? ¿Qué onda? No llovió, ¿no? No llovió. Capaz que pasa la alerta por lluvia, pero sí va a haber vientos significativamente fuertes en la tarde de hoy, así que ate al perro, al gato, al conejo, saque la ropa del tender y no deje nada suelto en el patio, la cama elástica y ese tipo de elementos. Asegúrelo, no vaya a ser cosa que después lo vea a su vecino en la esquina saltando en una cama elástica muy parecida a la que usted tenía en su patio y que haya sido el aprovechamiento del fenómeno climático. Tenía algo para contar, algo más, pero me olvidé. Así que me parece que vamos a poner un punto final. No, fundamental. Que se viene la fiesta del Róbalo. Nosotros a partir del lunes ya vamos a estar transmitiendo. El domingo llegamos y el lunes empezamos a transmitir desde El Calafate. Nos vamos con Sandro. Vamos a estar haciendo todo esto mismo, nada más que en otro escenario. Ya veremos cuál es el lugar donde nos disponemos. Pero vamos a estar transmitiendo desde allá la fiesta del lago, que arranca el lunes y concluye el sábado, domingo por la madrugada ya, con artistas de primer nivel. Va a estar Lucra, va a estar Abel Pinto y Luciano Pereira, va a estar Un Poco de Ruido, que es lo que me convoca, verdaderamente. Y si todo sale bien, quizá incluso desde el propio predio vamos a estar transmitiendo todas las noches en caso de cuestiones contractuales, que por ahí hay algunos artistas que no dejan que se transmita en vivo. Obviamente no lo haremos, pero vamos a estar ahí tratando de hacer lo mejor posible para que vivas, si no te pudiste ir hasta Calafate, la fiesta del lago como corresponde. Y también empieza la fiesta de Róbalo también, que lo va a tener a mi estimadísimo Fernando Gastón, va a estar participando allí, va por un nuevo premio de pesca. Veremos si puede, si logra sacar un róbalo de, no sé, 5 o 6 kilos para aspirar al premio que habrá allí, que tendrá también festival musical y demás, así que
la posibilidad de viajar cerquita, de esparcirse, de disfrutar un buen fin de semana, que ojalá que nos acompañe. Y el saludo para Claudio también, que nos mandaba un mensaje cuando justamente estábamos hablando del Barra de Platense detenido. Dijo, aguante Tigre. ¿Cómo fue que nos dijo? Horrible Platense, Tigre, corazón. Y nos mandó una foto, o una imagen en realidad, de un dibujito del estadio José de la Giovana, que es el estadio de Tigre allí en el norte del conurbano bonaerense, así que entiendo yo que es hincha de Tigre. Y le mandamos un abrazo grande y gracias por escucharnos. Si es el que yo pienso, es alguien que ya nos ha dicho que nos escucha siempre, así que le mandamos un abrazo grande, incluso también fan de La Noche Imberbe, así que pasa largas horas con la compañía del 100.9 y eso lo agradecemos fundamentalmente y especialmente. Fernando Tornú, Tony Villanueva, Iván Aguineo, Lorena Aro, María Eugenia Oviedo, Sandro Díaz y Brian Álvarez. Todo este equipo ha hecho que este espacio esté saliendo de la mejor manera, que el diario esté actualizado, que las redes te muestren todo lo que tenemos para contarte y también algunas cuestioncillas virales, porque le gustan mucho los videos de perros a nuestra querida Lore, que bastante bien le van, así que no de pitbull, no del pitbull, de perros graciosos y ese tipo de cosas. Y bueno, Héctor Mancilla, que ahora que el amor lo... no pudimos sacarle mayores... Yo no lo quise meter en un brete, pero... Ayer hubo fuertes, muy contundentes imágenes en Facebook. Héctor todos los días por la mañana sube una fotito de esos mates, buen día para todos, o ahora una primera plana de él. Pone que saluda. De facha. Sí. Bueno. Sí, lo es. Bueno, y nosotros compartimos todas las mañanas, acá somos amigos, nos podemos contar cosas, no es que solamente somos compañeros de trabajo. Sin embargo, no dio más detalles. Yo tampoco soy metido, no me gusta estar ahí pinchando a la gente para que me cuente las cosas, y más si son amigos. Yo espero que el tiempo acomode las cosas y vengan y me digan, che, amigo, ¿sabés qué? Estoy muy bien, me siento muy bien. No ha sucedido. Pero ayer estuvo cenando Sí, pero claro que sí. Estuvo cenando acá en un reducto céntrico de la ciudad, tomando algunos brebajes espumosos. Y en esa dinámica de fotografías diarias, jugó muy fuerte, porque esto yo entiendo que es una confirmación. No va a estar haciéndose el loco por ahí en las redes. Y subió una foto tomándose de la mano con alguien. Corta la bocha. ¿Se vendrá un nuevo Héctor Mancilla? ¿Nos dejará? Evidentemente los tiempos litoraleños ya está. Las melodías chamameceras no suenan en el corazón de Héctor Mancilla, sonarán otras. Bienvenido por él, obviamente. Y cuando tengamos más data, se la haremos saber a la comunidad. El amor invade nuevo día y lo celebramos, gracias al amor que ustedes nos contagian igual día a día. No sé si es amor como tal, ¿no? Pero el cariño, el afecto se valoran igual. Son las 13 horas con 4 minutos. Ya estamos, Brian, ¿no? Pero mañana lo podemos agarrar de vuelta para la cachetada, porque no le dimos suficiente. Sutilmente, mañana vamos a poner unos temas románticos ahí. Sin que él se vaya dando cuenta, le vamos a ir tirando puntas allí hasta que se haga cargo del todo. Vamos a urdir una estrategia para hacerle pisar el palito. Yo sé que no está escuchando a esta hora, así que ustedes son mis cómplices, amigos y amigas. Sé que incluso la madre de la señorita en cuestión escucha este programa. Así que, señora, si usted quiere ser cómplice de toda esta treta, contáctese con nosotros, que nos vamos a divertir. Y lo hacemos sufrir de paso un poco, antes de como tiene que ser, ¿no? ¿Viste? Cuando vos vas a pedirle la mano a tu prometida o algo, querés salir con alguien, antes tenías que ir a poner la cara con el padre, ahí pasarla mal y después, bueno, ahí veías si el padre te aprobaba o no. Ahora, bueno, si la madre nos escucha, que se asocie con nosotros, que podemos hacerlo sufrir un rato, Héctor.
Brian Álvarez de la selección musical de Puesta en el Aire, mi cómplice y compañero de cada mañana. Mi nombre es Julián Quirós y ha sido un placer acompañarte un día más. Nos vamos a la web ahora, en diarionuevodía.com.ar, y en las redes te enterás de todo lo que vaya aconteciendo en el resto de la jornada. Adiós, María, muchas gracias. Hasta mañana viernes, cuando cerremos la semana y vamos poniendo casi un punto final a esta edición de verano de la mañana de la 100.9. Gracias por estar. Que tengas un hermoso jueves. Te abrazo y te deseo lo mejor. Chau. ¡Los amo! El legado vive. Sonidos que trascienden fronteras. Las canciones que te vuelan la cabeza.